Entonces, para terminar bien con tiempo y hacer el receso y en la segunda parte vamos a tener la guía académica para trabajar en las tesinas con los profesores tutores. Entonces, ya dimos 5 minutos como de costumbre y vamos a arrancar con la clase de historia ya propiamente en materia de introducción a la historia, que es la clase que corresponde el día de hoy y que yo les había, bueno, pues ya dado las lecturas y ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Para trabajar un poco sobre esta cuestión de teoría de la historia. Entonces les voy a poner la presentación y, bueno, vamos a ver si se ve bien ahí. ¿Está ven bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, bien, como les decía, el día de hoy vamos a tener un poco de introducción a la historia, digamos, para explicarles y ubicarlos mejor digamos, de qué se trata la enseñanza de la historia en la universidad, en el ámbito universitario. Ya no es la historia de la escuela o no es la historia del colegio, muchas veces muy folclórica, muy romántica, ¿verdad? Muy descriptiva, una sucesión de acontecimientos y datos, ¿verdad? Y nombres ahí, ¿verdad? Como que una historia que va en línea poco a poco que hay que memorizarse cosas, ¿verdad? Y todo esto. Y vamos a trabajar no solo la introducción a la historia, sino también un poquito sobre teoría de la historia. Eh, Esta cuestión nos va a permitir pues ir ubicándonos mejor en de qué se va a tratar el curso en historia, las clases de historia y también, bueno, obviamente en el marco del seminario participativo con arte, en este caso música y las demás materias de comunicación, literatura y la materia de filosofía, ¿verdad? Todas vienen asociadas, todas vienen relacionadas y evidentemente antes de entrar en materia propiamente de los estudios de casos que vamos a hacer sobre el movimiento, digamos, lo que yo trabajo más que todo en el curso es nacionalismos y fundamentalismos religiosos y políticos en el siglo XX y XXI. Me interesa ubicarlos en la parte inicial teórica, ¿verdad? Tal y como hemos hablado en las clases de investigación y lo vimos en las clases de métodos de investigación, los enfoques teóricos y el desarrollo de la teoría en las investigaciones, sea cual sea el área, siempre son vitales y son muy importantes que los tengamos en cuenta y los tengamos muy claros, ¿verdad? Es decir, el uso de teoría y de abordajes teóricos sigue siendo importantísimo en la producción del conocimiento, ¿entienden? Y en la comprensión también, no solo en la producción de conocimiento, sino en la comprensión de conocimiento. Entonces, yo no puedo arrancar con ustedes viendo temas de historia, ¿verdad? Sin explicarles primero un poquito de teoría de la historia, que es una introducción a la historia. Por eso ustedes casi que en todas las carreras, supongo que en el 100% de las carreras llevan introducciones, ¿verdad? Introducción a las diferentes áreas del conocimiento, porque esas introducciones a las áreas del conocimiento es la que lo meten a uno desde un enfoque teórico y metodológico a dónde estoy ubicado, ¿verdad? Y a dónde estoy ubicado y a qué es lo que voy a trabajar, de manera tal que entonces, ya si bien es cierto, ustedes estudiaron historia en la escuela y en el colegio, no puedo, digamos, asumir que ustedes tuvieron buenos profesores de estudios sociales y les enseñaron teoría de la historia, por lo tanto, bueno, pues vamos a volver a repasar todo esto. Y en función también de las lecturas. De hecho, por eso es que hay tantos libros de introducción a la historia, ¿verdad? Nosotros dichosamente tenemos este librito, el que tocaba para hoy, de Mauricio Mengíbar, el libro 27 de los cuadernos de historia de la cultura, que es muy didáctico, muy sintético, pequeñito y que nos enseñan algunas cosas elementales básicas de introducción a la historia, ¿verdad? Pero hay una gran cantidad de manuales de introducción a la historia, buenísimos también, ¿verdad? No solo para profesores de historia o para historiadores, como el caso de los profesores de la U, nosotros, eh, sino también para quienes estudian la historia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunos elementos básicos de esto. Como ustedes saben, bueno, obviamente el curso va a tener mucha discusión sobre historia social y historia política, que es lo que yo más trabajo. La vez pasada se los había dicho, ¿verdad? Mi licenciatura, de maestría y doctorado son en historia política, las tres, principalmente en historia política sobre cómo funcionan los sistemas de dominación en América Latina y cómo funcionan los sistemas de dominación en Costa Rica y Centroamérica. Y digamos, es más o menos la inquietud que siempre
me nace es como tratar de investigar, bueno, la manera en la que nos domina la clase gobernante, ¿verdad? Y cuáles son las herramientas y las estrategias que utilizan para dominar a la población. Y de tenerla tan bien dominada a la población que ni siquiera hay mínimas manifestaciones de resistencia o de rebelión o revolución, mucho menos en un país como Costa Rica, ¿verdad? Donde la construcción de dominación y de poder está muy bien elaborada, está tan bien elaborada que incluso muchos historiadores y muchos intelectuales latinoamericanos y mundiales han considerado que la burguesía costarricense y la élite costarricense es posiblemente de las élites más ingeniosas y más inteligentes para gobernar, porque es un país que mantiene mucha estabilidad social y política, ¿verdad? La gente puede estar comiendo ñaña y puede estar muy, 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 muy mal, que la gente pocas veces se revela mucho, ¿verdad? Unas que otras manifestaciones a las que nosotros, profesores, muchas veces hemos ido, protestas ahí en la calle, siempre pacíficas, ¿verdad? Un discurso de pacifismo es muy apaciguador. Además, todos vamos y cantamos la patriótica costarricense y entonamos el himno nacional y protestamos un rato y el gobierno dice, bueno, ya tuvieron su ratito de gloria, váyanse para la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente todo este curso y lo que yo voy a trabajar siempre va a estar muy politizado y va a estar muy lleno de posiciones políticas y de opiniones políticas, y es porque mi área de trabajo y de que lo que yo más estudio, investigo y leo es historia política, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan de una vez, siempre en el marco de dejar muy claro, como dijimos también en las primeras clases del curso, que aquí hay libertad de opiniones para todos. Yo voy a dar mis posiciones. La clase de hoy, por ejemplo, tiene una parte sobre eso, sobre subjetividad y objetividad. Los profesores damos nuestras opiniones y damos nuestras posturas desde un marco profesional y de un marco intelectual y de un marco personal. Y ustedes opinan en lo que ustedes desean. Es falso y es una gran mentira lo que dicen una serie de charlatanes que andan ahí en las redes sociales. Ahora estaba leyendo sobre eso, a propósito de que el gobierno está lanzando una serie de nombres de los futuros ministros del gabinete de gobierno que vienen estos 4 años, y de decir que en las universidades de este país se adoctrina a la gente, ¿verdad? Quien lo dice, ahora que estaba leyendo ese comentario, era un tipo que nunca ha pasado por estas universidades, entonces por supuesto que es pura ignorancia y puro prejuicio, ¿verdad? Pero sí está muy claro y los profesores siempre los aclaramos, aquí todos tienen sus posiciones y todos tienen libertad de opinar y de obviamente levantar la mano y dar sus posturas cuando ustedes quieran. Las clases tal vez esta y la de las próximas semanas de historia no van a ser tan polémicas, pero después vendrán algunas que tal vez ustedes sí quieran opinar más, ¿verdad? Eh, Cuando hablemos de temas de lo que ha pasado, digamos, en la historia de la humanidad, de nuestro país, de nuestro continente, ¿verdad? Y siempre con respeto, ¿verdad? Y tolerancia, y obviamente aquí todos son libres de tener opiniones religiosas, políticas, ideológicas, diferentes, y todo eso se tiene que respetar. Yo nada más voy a dar mis opiniones, ¿verdad? Y mis posiciones. Entonces, aclarando eso, como para dejar bien claro el panorama, vamos a iniciar con los primeros elementos para entender de qué se trata el estudio de la historia y para qué sirve, ¿verdad? Que es lo más relevante que tenemos que trabajar, así en términos introductorios. El curso del seminario participativo, como ustedes bien saben, trabaja historia contemporánea, es decir, vamos a trabajar la historia más reciente, los últimos 100 años de historia. Particularmente vamos a estar viendo algunos acontecimientos de representaciones y manifestaciones de fanatismos, de fundamentalismos religiosos y políticos, ¿verdad? Y el año pasado así acomodamos el curso, este año más o menos decidimos trabajar parecidos, y yo me voy a centrar en el trabajo y el desarrollo de los movimientos radicales nacionalistas de derecha y extrema derecha, ¿verdad? Que bueno, siguen siendo muy importantes, a pesar de que para muchos ya las expresiones del nazismo y el fascismo hayan quedado en el siglo XX y fueron derrotadas, pero bueno, por desgracia no han sido derrotadas y siguen vivas y coleando, ¿verdad? Y el conflicto ruso-ucraniano que está generando en todo el planeta una inflación de los precios de las cosas brutal, ¿verdad? Que ya todos lo estamos sintiendo. Ustedes les pueden preguntar a sus papás: la gasolina, la comida, las cosas que compramos a diario, todo, todo viene incrementando un montón. Y yo ayer hablaba con unos colegas, ¿verdad? Y les decía, bueno, si uno lo quiere decir así, pachucamente o cotidianamente, ¿verdad? Básicamente todo este problema inflacionario es por las majaderías nacionalistas de los rusos y los ucranianos que no se soportan, ¿verdad?
Es un problema que vamos a analizar desde el enfoque de la teoría de los nacionalismos. Y quien quiera, digamos, señalar que obviamente hay un montón de causas más, pero hay un problema central del tema de nacionalismos allí. Entonces, son cosas bien interesantes que vamos a ir analizando, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el estudio del pasado y para qué sirve el estudio de la historia? Ya lo vamos a ir trabajando. Y lo primero es conceptualizar, que es la historia, ¿verdad? ¿Ustedes qué encontraron allí en el concepto de la historia? Con mayúscula, ¿verdad? Que se los puse ahí. ¿Qué encontraron en qué es la historia? Las acciones o hechos que han generado un gran impacto para que, para que sean recordados en la actualidad. Ajá, bueno, un conjunto de acontecimientos y hechos que las personas en el presente escriben en libros para que sean recordadas a las futuras generaciones, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Quién más encontró otros conceptos de historia? Sí, Abril. En disciplina es la disciplina que ayuda a comprender el pasado. Es una disciplina que ayuda a comprender el pasado, por supuesto, ¿verdad? Y después vamos a ver por qué es importante el estudio del pasado, bueno, por un montón de razones. Ajá. Diego, ¿qué encontraste? Yo encontré que son hechos ocurridos en el pasado en un determinado periodo de tiempo. En un determinado periodo de tiempo. Sí, sí, claro. De hecho, vamos a estar viendo ahora que la historia se divide en periodos, ¿verdad? Y en etapas. Nosotros vamos a trabajar historia contemporánea, esa es la que yo más estudio y en la que me especialicé, en historia contemporánea, pero tenemos profesores y compañeros que son especialistas en historia antigua, en historia medieval, en historia colonial, en el periodo de América Latina, en historia moderna, ¿verdad? En historia contemporánea también hay algunos que son especialistas en el siglo XIX, otros en especialistas en el siglo XX. Yo específicamente trabajo el siglo XX y trabajo la Guerra Fría. Casi que, digamos, básicamente las tres tesis que he hecho y la mayoría de cosas que escribo son en el periodo de Guerra Fría, que vamos a trabajarlo en el curso, que es 1945-1990. Esos 45 años a mí son los que más me gustan y me apasionan de la historia del siglo XX, pero los profesores todos decidimos siempre estudiar lo que más nos gusta, nos llama la atención y escogemos como un periodo, escogemos un momento específico o una temática específica, ¿verdad? Para tratar de profundizar más. Ajá. Perdón, Joshua. Profe, yo lo encontré así, pero no sé cómo estará. Encontré que es la disciplina que estudia el comportamiento, o sea, de seres humanos en eventos o hechos importantes que tienen un impacto. Claro, claro, totalmente. Ahí está la conceptualización que tengo yo, ¿verdad? Hay muchas conceptualizaciones, hay muchas o maneras de entender qué es la historia con mayúscula, ¿verdad? Porque esa es la historia como disciplina, ¿verdad? Como ciencia social. Este, que se encarga de estudiar, como campo de estudio, ¿verdad? Que se encarga de estudiar la acción del ser humano en el pasado y las relaciones sociales entre los seres humanos y también en relación al medio ambiente, en cómo nosotros modificamos nuestras relaciones entre las personas, pero nuestras relaciones con el medio ambiente también, ¿verdad? De manera que estudiamos, por supuesto, el pasado y el desarrollo de la civilización humana, pero siempre donde existan seres humanos, ¿verdad? No es todo el pasado, porque ustedes en el colegio estudiaron un montón de otras disciplinas o ciencias que estudiaban también el pasado, ¿verdad? Como la geografía, la vulcanología, el relieve, el desarrollo de los continentes, todo eso, la geología, ¿verdad? También es del pasado, pero no necesariamente en torno al ser humano, ¿verdad? Y casi siempre la historia además estudia el pasado donde existen fuentes de información escritas, ¿verdad? Eso nos diferencia de la arqueología a la antropología, muchas veces también. Donde existen, nosotros nos basamos en el estudio del pasado, de la historia de nuestros antepasados, pero partiendo en la mayoría de los casos, partiendo en el 90% de los casos o más de fuentes escritas, ¿verdad? Hay todo un debate que no voy a meterme en eso porque es un tema, digamos, ya muy especializado, pero es el debate sobre si la historia es una práctica literaria o es literatura también. Y eso tiene 40 años de estar debatiéndose y todavía hay pleitos entre los académicos de mayor renombre a nivel mundial sobre esto, pero básicamente lo que se dice es que la historia es una ciencia social, sea disciplina social,
sea campo de estudio que tiene que trabajar con mucha rigurosidad y tiene que ir en búsqueda de la verdad, ¿verdad? En búsqueda de la verdad. A propósito de la clase de filosofía de hace unos días, ¿verdad? Que tuvimos, la historia también va, siempre su objetivo es la búsqueda de la verdad sobre lo que pasó. No podemos inventar nada, no podemos hacer ficción histórica, no podemos inventar cosas, no podemos hacer ficción, no podemos hacer literatura, donde yo invento personajes, ¿verdad? El profesor de historia escribe artículos y libros, y el profe de yo todo lo que pongo tiene que ser fidedigno, ¿verdad? Yo no puedo inventarme nombres, no puedo inventarme personajes, no puedo inventarme hechos, no puedo inventarme acontecimientos sacados de mi creatividad y mi inspiración, ¿verdad? De manera tal que no es una práctica literaria para los historiadores, pero bueno, el debate es que para muchos otros, la historia o cualquier ciencia social puede ser una práctica también, una práctica literaria, en realidad no lo es, ¿verdad? Pero bueno, eso nos ha dado para debates muy interesantes, por supuesto. Por ejemplo, los libros de Hayden White, que fueron los que más metió esta discusión, ¿verdad? Sobre si nosotros somos arte o literatura o somos una ciencia social. En realidad los historiadores, y yo defiendo a la historia, a mi disciplina y a las ciencias sociales como me gustan, como una disciplina rigurosa, estudiosa y que tiene que decir siempre la verdad de lo que pasó y tiene que demostrarlo con fuentes, tiene que demostrarlo todo con datos, nombres, estadísticas, etcétera, de manera tal que no es exactamente una práctica literaria. Si es artística o no, bueno, pues eso es otro pleito también, ¿verdad? Por supuesto que yo creo que también es arte, pues uno trata de escribir y trata de que cuando ustedes agarran un libro, pues uno escribe tratando de sonar bonito, ¿verdad? Y de que el libro sea ameno, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay creatividad y un poquito de arte de por Profe, medio. Ajá, sí. para mí el trasladar los hechos, por ejemplo, eso que está haciendo usted, por ejemplo, a un libro o a un medio audiovisual o algo así, para mí definitivamente, o sea, trasladar hechos históricos, para mí definitivamente es una forma de hacer arte. Para mí. Sí, claro, claro. Pero ya eso decís en literatura, en cine o en documentales, ¿verdad? Ya Los libros de conversaremos de historia, eso. Jorge, perdona, ya sí, conversaremos de eso justamente en la clase de comunicación del lunes, porque más allá de que uno le parezca algo bonito, eso no implica que sea arte. Hay una exacto, discusión sí, al sí. respecto. Ya haremos una discusión al respecto. Sí, de hecho, bueno, lo que les digo es que desde la posición del curso de historia y los historiadores, obviamente nosotros defendemos nuestra trinchera, porque este es un debate teórico, epistemológico, a propósito del concepto de epistemología, ¿verdad? La historia es una ciencia social o una disciplina social o un campo de estudio desde nuestro punto de vista y no lo podemos equiparar a práctica literaria porque no hacemos ficción histórica. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? El tema es que nosotros no nos podemos inventar cuentos del pasado. Todo hay que demostrarlo y todo es relacionado a lo que pasó y a la búsqueda de la verdad. Eso no significa que los libros de historia todos, por supuesto que no son objetivos, ¿verdad? Hay una filmina por aquí o una diapositiva que ya les voy a demostrar sobre lo que decía el libro de Mengíbar de objetividad y subjetividad. Pues, yo he leído libros de historia, muchachos, que vienen con una carga ideológica política brutal, que es una completa aberración del pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo escriben autores que son muy conservadores o muy religiosos o que son abiertamente de extrema derecha, ¿verdad? O de derecha liberal, ¿verdad? Etcétera. Y por los profesores de historia, igual que todos los profesores de todas las carreras, escriben de acuerdo a sus posiciones, pero tienen que demostrarlo todo con datos, ¿verdad? Y de manera tal que entonces, aquí el asunto es que sí quede claro que la historia es una disciplina rigurosa, muy, muy, muy rigurosa, al igual que de todas las ciencias del ámbito académico que deben trabajar de una manera muy seria y éticamente muy honesta con respecto a lo que dicen del pasado, ¿verdad? Y no tergiversar las cosas ni cargarlas demasiado de política o ideología, que eso ensucia el conocimiento, ¿verdad? Si bien es cierto, la objetividad y la neutralidad no existe, sí tenemos que ser muy, muy, muy limpios, por decirlo así, o buscar de alguna manera lo más que se pueda, que todo lo que decimos esté demostrado, se pueda demostrar empíricamente, ¿verdad? Y eso no solo en historia, sino en todas las carreras. No podemos decir disparates. Podríamos caer en ser unos charlatanes y decir lo que nos dé la gana, no se puede, ¿verdad? Cuando yo escribo mis posiciones personales en Facebook sobre lo que pienso de la economía costarricense, de la política costarricense, de la guerra en Rusia, etcétera. Si es una posición personal, yo puedo poner ahí cosas que son meramente subjetivas mías, pero en un libro, un artículo o en una clase yo no puedo decir cosas antojadizas, ¿verdad?
Siempre la rigurosidad académica es vital. A propósito de la clase de investigación, ¿verdad? Y a las tesinas. La rigurosidad académica es ponernos serios y cuando hacemos investigación y escribimos algo, decir las cosas con seriedad, ¿verdad? Y la charlatanería la dejamos para los viernes en la noche, la mesilla de vinos o de traguitos o de cervecillas o el vacilón del sábado o el vacilón del domingo, pero esas charlatanerías no deben estar nunca en las discusiones académicas, ni menos en lo que se llama producción de conocimiento. Entonces, la historia sí, es todo esto que hemos hablado, siempre en función de que lo que busca es el estudio de los seres humanos en el pasado y la manera en que interactuaron y buscar en qué momentos de la historia podemos encontrar grandes cambios y rupturas y en qué momentos de la historia encontramos grandes continuidades, ¿verdad? Cosas que continúan, que se mantienen. ¿Ustedes cuál acontecimiento histórico o fenómeno sociohistórico creen que tiene cientos de años, que no se muere, no se cae, no se termina? ¿Ah? El nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, por supuesto, acabamos de pasar la Semana Santa. El cristianismo es una de las estructuras mentales más sólidas y más fuertes en 2000 años. Y yo les puedo garantizar que el cristianismo, digamos, a propósito de no tirar un batazo, yo les puedo garantizar que el cristianismo va a tener más siglos vivo y coleando, ¿verdad? Si algún presidente algún día llega y decreta la abolición de Cristo y la abolición del cristianismo, la gente no le va a hacer caso y le va a tachar de loco y lo pueden hasta matar, ¿verdad? Porque es una estructura de mentalidad, una estructura mental, cultural muy sólida, muy fuerte y que se mantiene ahí. Eso es una continuidad religiosa, el cristianismo, 2000 años de existencia. ¿En qué nos fijamos los que estudiamos historia? En los cambios y en las continuidades. En los cambios también, porque los cambios también se pueden dar incluso muy abruptamente cuando hay, por ejemplo, un golpe de Estado político, ¿verdad? Una guerra civil, la destrucción de Ucrania en este momento. Es un cambio que se está dando en cuestiones de 1 o 2 meses. Están destruyendo una gran cantidad de ciudades en Ucrania producto de una invasión. ¿Cuál es el objetivo ruso? Traerse abajo al gobierno, ¿verdad? El gobierno de Zelensky, que es un gobierno pro-OTAN, que es un gobierno pro-occidental y que a Rusia lo amenaza, digamos, los rusos consideran que es una amenaza para su seguridad y que deben eliminarlo para montar un gobierno pro-ruso. Ese es el objetivo de Putin, ¿verdad? Ahora, el problema es que Putin parece que le está costando bastante llegar hasta Kiev y votar a Zelensky, ¿verdad? Entonces la guerra se prolonga más de la cuenta y el conflicto, bueno, pues como siempre, por desgracia, lo que hace es acabar con civiles, con la población civil y que la gente se queda atrapada en las ciudades, los bombardean, los están matando y acribillando y los que salen siempre perdedores son los pobres, los trabajadores, los civiles, en medio de la irresponsabilidad de los dos gobiernos, ¿verdad? Ambos gobiernos guerreristas. Aquí hemos hablado, algunos profesores, en medio de todo esto que ha pasado en estos 2 meses, que en esa guerra el que apele a la paz en esa guerra y a la racionalidad y a la capacidad del ser humano de razonar, ese es el que podría ganar la guerra, ¿verdad? Pero los nacionalismos, los orgullos, el patriotismo y todo ese montón de basura que envenenan a la conciencia de la gente, pues llama a que vamos a la guerra a morir. Y eso es mucho lo que pasó el lunes cuando las tropas rusas le dijeron a la población de Mariupol, ríndanse, nosotros entramos tranquilos, ¿verdad? No vamos a bombardear, no vamos a matar civiles, pero si se rinden, ¿verdad? Y entregan la ciudad y ustedes se van para Kiev, como quieran, ¿verdad? Y así evitamos una masacre. Por supuesto que esa posición de los rusos es profundamente cínica, ¿verdad? Y criminal, pero la gente de Mariupol, siguiendo la posición del gobierno, dice, no, nosotros morimos por la patria, ¿verdad? Y yo no sé hasta qué punto no tiene que asumir esa posición de morir por la patria a ese nivel, ¿verdad? Una guerra de estas tan nefasta, tan fea. Pero bueno, están apelando los dos a la guerra y a la autodestrucción, entonces es una cosa bien compleja. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, esa es la historia con mayúscula, que es la historia como ciencia, como disciplina académica. La historia con minúscula se refiere a todo lo que sucede en todo momento, ¿verdad? De lo que va pasando en el día a día, pero que no se considera que sea tan necesario. Digamos, todo lo que pasa en todo momento no se puede escribir en un libro de historia, ni se puede informar respecto a que quede ahí en los anales o que quede en las enciclopedias de historia, nada de eso queda porque se supone que lo que se saca en los libros y lo que se escribe es cosas que sean realmente relevantes en términos políticos, económicos, sociales, culturales, etc.
Y la historiografía es el otro concepto importante. Se refiere a todo lo que se ha escrito en la producción de historia en un país o en una región. Por ejemplo, historiografía es todo lo que se ha escrito sobre historia en Costa Rica, ¿verdad? La historiografía costarricense es todo lo que se ha escrito sobre la historia de Costa Rica en Costa Rica. ¿Entienden? Ese es otro concepto importante. Aunque el que más me interesa, que quede claro, es lo de la historia con H mayúscula, entendida como ciencia social que estudia a los seres humanos en el pasado, las relaciones entre los seres humanos, los conflictos sociales, lo que más permanece en la historia de la humanidad es el conflicto y la violencia. No es la paz, ni es la armonía, es una gran mentira. Es un idealismo burgués, profundamente lleno de cinismo, que las élites nos han adoctrinado, ¿verdad? Con una gran mentira, por ejemplo, en Costa Rica, la historia de Costa Rica es la historia de la paz y la estabilidad y la armonía, cuando este país tiene una historia de 200 años repleta de conflicto, de violencia, de desigualdad, de injusticia, de riqueza en pocas manos y de empobrecimiento de la población, de un sistema político repleto de corrupción y de terratenientes y de militares gobernando en el siglo XIX que se daban golpes de Estado y se mataban entre ellos, guerras civiles y una gran cantidad de cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Que, por supuesto, se traen abajo la teoría de la historia de la Costa Rica como un paraíso de paz. Y con el mito también nacionalista de la democracia podríamos debatir toda la tarde, ¿verdad? Y con el mito de la felicidad también podemos debatir toda la tarde. Aquí duraríamos hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? Debatiendo si Costa Rica es un país de paz, del país más feliz del mundo, de democracia. Todo eso es una historia romántica de la élite, de la burguesía, que nos enseñan en la escuela y en el colegio. Todos nos lo enseñaron así. Bueno, el martes, por ejemplo, hablábamos de los errores del sistema educativo, cuando, por ejemplo, nos enseñaban, todavía yo agarré la cola de eso, agarré lo último de esa etapa. En la escuela, a mí en los años 90, me enseñaban todavía que los problemas ambientales no eran realmente importantes, ¿verdad? Que el agua se podía renovar. Entonces, uno llegaba, estaba jugando fútbol con los chiquillos, y usted agarraba y abría el tubo y le daba lo que le diera la gana el tubo, ahí, eche agua, ¿verdad? Por si llueve un montón, ¿verdad? Había un montón de errores teóricos en aquel momento, interpretativos del mundo en los 90s, todo el tema de la basura, no había reciclaje casi, ni nada de eso, esto estaba apenas muy empezando, en las escuelas y colegios uno tiraba la basura donde le diera la gana, era una situación diferente que se empezó a tomar conciencia hasta finales de los 90s, con el cambio climático y una serie de elementos ya que después vinieron a inicios del 2000, programas y teóricos y grandes científicos que empezaron a decir, suave un toquecito, suave un momento, estábamos destruyendo el planeta, ¿verdad? Y lo estamos acabando. Entonces, los niveles de consumo al que nos ha llevado el capitalismo contemporáneo es irracional, es absurdo, estamos destruyendo los niveles por ejemplo, de depredación de los bosques, de contaminación de los ríos, el manejo de los desechos que hacemos es irracional y es brutal. Hay que parar esto, ¿verdad? Y más o menos esta discusión tiene 25 años y no ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Las élites capitalistas siguen insistiendo en que nada de lo que hacemos como seres humanos afecta realmente al medio ambiente, porque por supuesto que a ellos lo que les interesa, lo principal es el beneficio económico, ¿verdad? Por sobre el beneficio económico y la riqueza que ellos acumulan por sobre la supervivencia del ser humano, ya en el plano de que a este nivel muchos científicos dicen que no llegamos a 50 años más, ¿verdad? La Tierra no va a soportar más, entonces, bueno, ese debate ambiental y ecológico es muy importante también. No voy a hablar mucho de eso en este curso, tampoco es mi especialidad, pero es un problema central, el problema medioambiental. Jorge, perdona un ¿sí? segundito. En esta misma línea, hace poco me llegó, tal vez lo paso ahora por el chat de profes para que se lo pasen cada uno de sus equipos, un video es un mini reportaje de estos tipo TikTok o así, ¿verdad? Que recopila una serie de manifestaciones que se dieron la semana pasada de que se autoproclaman son científicos rebeldes, que es una manifestación de desobediencia civil por parte de científicos que se congregan enfrente de los parlamentos y demás y comienzan a manchar los edificios, con pancartas, a gritar, a tirar, ¿cómo se llama? Bombas con pintura y cosas por el estilo, burbujas con pintura
para crear conciencia de que, porque digamos es una especie de actitud ya de ultimátum ante los gobiernos, porque dicen que la emergencia ambiental ya llegó a niveles apocalípticos. Ya estamos en el umbral de que si no hacemos algo ya, nos vamos a enfrentar al borde de la extinción como especie, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino que ya han empezado por el aumento de la temperatura y el cambio climático, ya han empezado a extinguirse diferentes especies. Ahorita les paso el video ahí para que lo vean. Claro, claro. De hecho, mientras sigamos gobernados por las élites empresariales multimillonarias y las grandes corporaciones transnacionales, que son las que mandan en el mundo, y las economías de los países pequeños, como nosotros, siga dirigida por empresas transnacionales y también dirigidas por el gran capital y los grandes multimillonarios nacionales, productores nacionales multimillonarios, cámaras de comercio, las cámaras de empresarios, las cámaras industriales, nada de eso va a cambiar. Es decir, vamos a seguir en el mismo nivel de autodestrucción, de consumo irracional, de botar las cosas de manera irracional, ¿verdad? El tema del desecho, ¿verdad? Cómo desechamos nuestra basura. Es todo un tema y un debate sobre eso, nuestra huella ecológica, ¿verdad? Es decir, como seres humanos, cuánto contaminamos, la medición de la huella ecológica, por ejemplo. Entonces, bueno, para muchos, como decía Melvin, habría que radicalizarse políticamente para que esto cambie, y cuando uno lo asume, entonces lo que te tachan es: sos un comunista, sos un desgraciado revolucionario, bla, 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 bla. Bueno, entonces sigamos como estamos, ¿verdad? Y vamos a ver hacia dónde paramos. Como acotación a esto, rapidita. Hace poco, creo que fue el año pasado, salió el mongolo de Elon Musk, diciendo que si fuera cierto que la fortuna de él ayudaría a erradicar el hambre en el mundo, que él lo haría sin ningún problema, y retó a las Naciones Unidas a demostrárselo. Y de hecho el director de la Organización de Alimentación en la FAO le dijo: ve, aquí están todos los informes y le demuestro aquí cómo podría usted erradicar solito el hambre en el mundo. Y el mae dejó de responder. Ya ahora se dedicó a otra cosa, ahí a retar a darse garrotazos con Putin y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque justamente es pura pantomima, pura pantalla, puro jugar de aparentar que están preocupados por el cambio, pero el cambio implicaría en realidad que pierdan sus fortunas, entonces no están dispuestos a hacerlo. Sí, bueno, sí. Perdón. Digamos, erradicar el hambre, pero ¿por cuántos años? O sea, lo podemos erradicar por 2, 3 años, pero cuando pase eso va a volver a ser lo mismo. Creo que es como medio imposible erradicarlo para siempre. Erradicar el hambre tiene que ver primero con alimentar inmediatamente para que los niños que están sufriendo de desnutrición no se mueran, y además justamente de construir opciones sustentables para que estas regiones que están sufriendo de pobreza extrema y de hambrunas no tengan que sufrirla. No se trata solamente de decir: uy, vamos a darles el sanguchito, el pescado, y enseñarles a pescar. Hay que hacer las dos cosas. Si no le das el pescado, se muere de hambre y nunca le enseñaste a pescar. Y de eso era lo que estaba hablando la FAO, el director de la FAO, no de solamente darles un sanguchito, ¿verdad? Perdón. Sí, bueno, es que es un problema sistémico. En realidad el hambre se puede erradicar. Por supuesto que se puede erradicar. Vamos a ver unas clases en algunas lecturas. Los informes de la FAO lo dicen muy claramente: la capacidad de la Tierra para producir alimento perfectamente puede alimentar a los 7.000 millones de seres humanos que hay en el mundo. No es un problema de la falta de alimentos, ni es un problema de que es imposible alimentar a todos. Es una gran mentira. Lo que hay es un problema de voluntad política, de que las élites políticas y económicas no les da la gana, eso es todo. Ya no les da la gana aplicar políticas de redistribución de la riqueza. Y ustedes están en uno de los países más desiguales del mundo, además, ¿verdad? Es decir, estamos diciendo eso en un país como Costa Rica, que es profundamente desigual, además. Eso es lo más jodido de todo. El tema, digamos, ideológico de cómo nos han enseñado durante 15, y 20, 30 años, toda esta narrativa de que naturalicemos y normalicemos la pobreza, la injusticia, la desigualdad, el empobrecimiento, el hambre, la miseria, la explotación,
porque no podemos hacer nada contra eso. Eso es una gran mentira. El tema es que sí se pueden hacer cosas, pero se necesita voluntad política y económica de quienes dirigen el mundo y ellos no están dispuestos a hacerlo. Entonces ahí es donde estamos en un problema muy jodido y muy problemático. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Guerras, revoluciones? Bueno, yo no sé, yo no podría darles a ustedes, ¿verdad? Como Jesucristo, digamos, cuál es el norte a seguir. Lo que sí está claro es que el panorama es oscuro y que hay un problema de acumulación de riquezas en pocas manos que es brutal, ¿verdad? Más o menos hoy en día, según los estudios más recientes en materia económica, se ha venido planteando que los 10 hombres más multimillonarios del mundo tienen más dinero que la mitad del planeta más pobre, ¿verdad? A esos niveles de estupidez hemos llegado, empezando por un idiota como Elon Musk, por ejemplo, ¿verdad? Que es un tipo poderosísimo, pero es un completo inepto, ¿verdad? Y desde cualquier paradigma ético es un desgraciado y un infeliz. ¿Por qué? Porque si usted lo toma desde el cristianismo, lo es. Si usted lo toma desde el Islam, también lo es. Si usted lo toma desde el marxismo, también lo es. Yo no sé cuáles, bueno, hay ciertos grupos ideológicos que defienden a estos tipos, ¿verdad? Pero desde cualquier fenómeno ético es algo absurdo que una sola persona en este planeta, con los niveles de estupidez de cómo se redistribuye la riqueza, tenga más plata que un país. Por ejemplo, Elon Musk un día de esto estuvo diciendo que quería comprar Twitter y las fortunas con las que Elon Musk decía, no sé si por rajar o porque realmente lo tenga, la fortuna de plata que decía Elon Musk por lo que iba a comprar Twitter, sobrepasa el Producto Interno Bruto de una gran cantidad de países de América Latina y de África, ¿verdad? Eso es un completo absurdo, ¿verdad? Jorge, perdona, pero es Entonces, que esas son las cosas que hay que este considerar. caso no es solamente de Elon Musk. O sea, en los 90s, Ted Turner, el dueño de la CNN y de Turner Media, su fortuna sobrepasaba el Producto Interno Bruto de Belice en los 90s. Sí, 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 Es algo totalmente. que viene Bueno, creciendo, nada y más. es lo mismo que Carlos Slim, ¿verdad? En México, el Exacto. multimillonario que está entre los 10 primeros del mundo, Carlos Slim, que es el dueño de las telecomunicaciones en México. Solo Carlos Slim tiene más plata que Haití. Solo Carlos Slim tiene más plata que Ruanda, ¿verdad? Eso es un completo disparate, es un completo absurdo, que digamos en un planeta decente y un planeta más racional debería ser prohibido, ¿verdad? O ilegal que ese tipo de irracionalidades sucedan, pero vivimos en un planeta totalmente patas arriba, como hablábamos en otra clase, ¿verdad? La frase de Eduardo Galeano con ese libro de El mundo patas arriba, es un planeta que está al revés. Y eso es lo que, digamos, la universidad y el estudio en la universidad, eso es lo que nos permite analizar con más rigurosidad, analizarlo con más criticidad y nosotros ser más rigurosos, más críticos y ser más incisivos en este tipo de problemas que son los que tienen que solucionarse de manera urgente, ¿verdad? Sí, Juan Gabriel. Sí, Jorge, no, que quería referirme a ese tema. Sí, es que yo trabajo en algunos proyectos de bien social y esto es un tema muy complejo, ¿verdad? Porque creo que lo decía ahora Diego, digamos, en la propuesta que lo está diciendo Elon Musk, es esto, digamos, que podemos vender todas las cosas, invertir todo el dinero para tratar de erradicar el hambre, pero eso es como una pomada canaria, ¿verdad? O sea, eso va a ser por un mes y medio. Creo que la solución o lo que él intentó decir fue eso, ¿no? Que realmente lo que se necesita es empezar a generar empleo, empezar a generar formas para que la gente lleve el pan a su casa. Se los digo porque incluso trabajamos en un proyecto de una cuestión de habitacional para gente necesitada y claro, se les dio las habitaciones y todo, bueno, las casas y todo ya hechas, pero como la gente no tenía trabajo y no tenía forma de sustentar, empezaron a vender todo. Arrancaron los servicios sanitarios, arrancaron las ventanas, las puertas y todo, y empezaron a vender todas las cosas. Y entonces aquellas casas que se les había dado, otra vez se transformaron de alguna otra manera en situaciones de extrema pobreza. Entonces, creo que es un tema bastante complejo y tiene que ser abordado desde muchos aristas, ¿verdad? Quería hacer ese comentario. Sí, sí. No, por supuesto que no podemos resolver el problema de la pobreza en 10 minutos en la clase, pero lo que sí está claro es que sin redistribución de la riqueza es imposible, ¿verdad? Es decir, sin tocar el problema estructural es imposible, es lo mismo que el problema ambiental, sin tocar el problema estructural del modo de producción que existe en el mundo, además totalmente voraz en el tema de los niveles de producción diaria, de contaminación y de consumismo y después de desechar todo a lo loco, ¿verdad?
sin tocar el problema medular, no se va a resolver. Lo mismo con la pobreza. Entonces, después vamos a ver, hay un libro que trabajamos de Jan Stiglitz, que es un sociólogo alemán, economista y sociólogo alemán, que trabajó en la FAO y para las Naciones Unidas. Es buenísimo. Hay un documental que se llama El Orden Criminal del Mundo, lo pueden ver, en el que salen hablando incluso misioneros católicos en África y misioneros católicos en América Latina. Salen hablando de Eduardo Galeano, sale hablando Jan Stiglitz, Jan Sigler, perdón, ese que les estoy comentando, el libro de él se llama Los Nuevos Amos del Mundo. Y ahí él denuncia, pues claro, elementos centrales como esos, es decir, cómo generamos empleo y cómo generamos que la gente coma y tenga casa, educación y salud a diario. No es solo ayudarles, ¿verdad? Y que lleguemos y les damos un montón de plata a la gente y ya, sino es un problema estructural que hay que resolver, sí, con empleo, pero con redistribución de la riqueza, ¿verdad? Sin distribución de la riqueza más racional no se va a poder. Es decir, si seguimos a este nivel en el que los 10 hombres blancos más poderosos del mundo gobiernan y tienen más dinero y más poder que la mitad de la población más pobre, es decir, que 3.600 millones de habitantes, es completamente de una farsa, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, Jacob Pastor dice educación financiera. De cómo le vas a dar de comer a la gente con el tema de la educación financiera si la gente ni siquiera tiene salario, ¿verdad? A lo que me refiero es que, o sea, aparte de esas cosas, o sea, de llevarles y darles, digamos, una casa, un trabajo y comida, también ocupan educación financiera, ¿no? Para poder administrar el dinero de la mejor manera. Y O es que sea, el creo yo dinero que no lo sería tienen, como ni siquiera tienen una, capacidad de ahorro. no, sí, sí, yo digo como algo más bien que se complemente a eso, porque si Como solo, complementario, sí, sí, ya te entiendo. ajá, si solo Sí, se Ujú. da digamos, Sí, eso, yo claro. creo O que, sea, una vez que le si uno das lo, trabajo, si uno- alimentación y de unas cosas básicas, además de eso, darle educación financiera. Sí, si uno lo toma como un elemento complementario, sí, pero es una gran farsa todo ese discurso ideológico de ciertos sectores de la población, de los multimillonarios y de la derecha liberal, de esos que se dicen liberales ahora, que para mí también es una gran farsa. Mucho lo que señalan de que con educación financiera van a resolver todo y Chuché Romano nos enseña a ahorrar plata es una gran mentira, ¿verdad? Y es un gran absurdo, porque ¿cómo le vas a enseñar a ahorrar plata y a cuidar su plata a familias que ni siquiera llegan a fin de mes porque la plata no existe, ¿ya? El dinero no existe. Entonces, digamos, si lo planteas como algo complementario puede ser, pero si ese es el centro del problema, pues jamás, ¿verdad? Eso es una narrativa de ciertos grupos de poder que hoy en día andan aquí en Costa Rica también, hasta le dan a uno charlas y le cobran a uno por una charla diciéndole, te doy educación financiera, ¿verdad? Pero ¿para qué educación financiera si no estoy llegando a fin de mes? ¿Mm? Te doy educación financiera para que ahorres. ¿Y para qué? Si ni siquiera ahorro. La realidad de las familias costarricenses es que la gente no ahorra, porque no tiene ni siquiera la capacidad de llegar a fin de mes y decir, voy a sacar 30.000, 50.000 o 60.000, los voy a guardar. No, no hay ni siquiera dinero de por medio. Entonces, esa narrativa es muy peligrosa, ¿verdad? Eso, por supuesto que desde mi punto de vista es totalmente irreal. Es decir, posiblemente la gente que le receta a uno educación financiera para todo, nunca se ha metido a un barrio pobre en Costa Rica, nunca se ha metido a un barrio marginal, nunca ha sabido lo que es el hambre y la pobreza, y lo que es el desempleo y lo que no es tener plata para subsistir durante el mes, ¿verdad? Pero bueno, esos son temas que después vamos a ir viendo más adelante. Igual, por supuesto que todos son libres de opinar como quieran, pero necesito volver a teoría de la historia, ¿verdad? Porque nos fuimos por otro lado. Yo sé que son temas muy apasionantes, pero voy a continuar con esto. Lo de la enseñanza de la historia también es importante para ciertas cosas, como formarnos un criterio, ¿verdad? Informado, menos estereotipado y menos prejuicioso y, obviamente, asociado con todo el tema de un país. Es importante prestar atención a las clases de historia y a las clases que nos hablan sobre el pasado, porque, bueno, pues por supuesto no vamos a ser tan engañados, ¿verdad? No vamos a ser tan fácilmente engañados. Eso es como una frase muy cliché, que constantemente nos topamos, ¿verdad? Eduardo Galeano, obviamente, también es uno de los grandes escritores de América Latina, señalaba que, al igual que muchos otros escritores,
que es importantísimo el estudio del pasado y el estudio de la historia, porque de esa manera nosotros podemos construirnos un mejor criterio sobre el presente y tomar mejores decisiones a futuro, ¿verdad? Es aquella frase cliché también muy repetitiva que dice, los que no estudian la historia y los que no estudian el pasado están condenados a repetirla. Y el mejor ejemplo para eso es el tema del nazismo. No sé si fue en este curso, creo que el martes, o no recuerdo cuándo fue, o si fue en los otros cursos de los otros días, que hablábamos con respecto al problema de los movimientos neonazis y los movimientos de la extrema derecha europea, que en muchas partes del mundo, los que más apoyan estos movimientos extremistas, radicales, ultraviolentos, racistas, xenofóbicos, clasistas, misógenos de extrema derecha, son los sectores más analfabetos y los sectores menos escolarizados de la sociedad norteamericana, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto que hay de todo, pero el grueso de la población que más se identifica con estas ideologías extremistas son poblaciones con poca escolaridad, ¿verdad? Por supuesto que esas poblaciones, al estar sumidas en una gran cantidad de ignorancia y desconocimiento sobre el pasado, sobre cómo funciona la sociedad, pues son más proclives a aceptar como solución de los problemas complejos que acabamos de hablar, ¿verdad? Vean que nosotros estamos opinando sobre cómo resolver los problemas de la desigualdad, la injusticia y la pobreza, una cosa dificilísima, pero caen en estos populismos, ¿verdad? Por ejemplo, de extrema derecha o de extrema izquierda, cualquiera de los que ustedes pueden ver, irreales de decirnos, la pobreza en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, se va a solucionar matando mexicanos y matando latinos y negros, ¿verdad? Los movimientos de extrema derecha neonazis estadounidenses le dicen eso a la gente y la gente se lo cree. Y además en Estados Unidos, como comprar un rifle es facilísimo, entonces andan con los rifles ahí en las marchas. No sé si ustedes han visto todo lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos meses y años, ¿verdad? Y sobre lo cual han salido películas buenísimas. Bueno, el año pasado salió una muy buena que se llamaba sobre las Panteras Negras en los años 70, pero sobre todo estas luchas antirracistas, Judas y el Mesías Negro. Si no la han visto, buenísima. Hoy también salió hace unos años Infiltrado en el Ku Klux Klan, que también es muy buena. Y así han salido una gran cantidad de películas y documentales muy buenos sobre este tema. Después los vamos a estar discutiendo en las clases. Pero sí, sí es cierto que obviamente una población más ignorante es una población más manipulada y más fácil de manipular, pero también más fácil de convencer de solucionar los problemas con respuestas sencillas y fáciles, ¿verdad? El racismo y la xenofobia es eso, ¿verdad? Creo que en Costa Rica, dichosamente, bueno, también tenemos populismos de todo tipo político, ideológico, pero no, por dicha no hemos ya llegado a niveles de movimientos políticos importantes que planteen posiciones racistas y xenofóbicas, como en algún momento en los años 90 sí se dio, ¿verdad? Yo recuerdo en los 90 que algunos políticos estaban muy metidos en esta ideología racista y xenofóbica de que los problemas de este país se iban a solucionar limpiando el país de nicas, o limpiando el país de negros, o limpiando el país de indios, cosas así, que son muy jodidas. Entonces, bueno, ¿para qué sirve la historia? Para lo que estamos hablando, ¿verdad? La función social, política e intelectual de la historia es formarnos un criterio más humanista, ¿verdad? Más humano, mayor sensibilidad humana, vayan apuntando todas estas cosas, ¿verdad? Sensibilidad humana y empatía humana. ¿Qué es eso de sensibilidad humana y empatía humana? Bueno, ponernos en los pies de los otros y ponernos en los pies del sufrimiento de los otros, ¿ya? Por supuesto que cuesta mucho a veces, uno juzga desde la posición de la experiencia que uno tiene, pero es muy difícil, ¿verdad? Porque en realidad hay que ponerse en los pies del otro y ver el sufrimiento de las demás personas también. En ese sentido, la función social y política intelectual es generarnos un pensamiento más crítico, más analítico, pero también el humanismo. Y el humanismo, entendido, porque hay muchos conceptos de humanismo. Yo voy a darles el concepto de humanismo marxista, ¿verdad? o el humanismo socialista o el socialismo humanista que hablaban muchos teóricos del siglo XX, que vamos a ir viendo y estudiando después. Como Herbert Marcuse, como Edward Palmer Thompson. Herbert Marcuse era alemán y Edward Palmer Thompson británico, ¿verdad? Nada de esto me lo estoy sacando de la manga, ni eran autores costarricenses o algo así, ¿verdad?
sino eran autores que en el siglo XX fueron muy importantes y quedaron como uno de los grandes pensadores del momento, o el mismo Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Que decía el existencialismo es un humanismo, pero es un humanismo marxista. Jean-Paul Sartre, que también planteaba, bueno, tenemos que hacer un diálogo entre las diferentes corrientes de pensamiento para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, más humana. Y entonces, claro que el estudio del pasado y de la historia nos hace convertirnos en personas más humanas, ¿verdad? Convertirnos en personas más humanas. Sobre todo estos autores que les acabo de señalar, ¿verdad? Venían traumados y venían con todo el trauma de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, Albert Marcuse sale huyendo de Alemania y se va a trabajar a Estados Unidos, a New York y después a California, por ejemplo, después de 1940, y ahí vivió hasta los años 60. En el caso de Edward Palmer Thompson, británico, al hermano de Thompson, uno de los grandes historiadores del siglo XX, lo mataron los nazis. Jean-Paul Sartre también vivió en carne propia toda esa barbarie de las maquinarias de exterminio fascistas y las maquinarias de exterminio nazis contra sus tres enemigos principales, ¿verdad? Contra los comunistas y cualquier expresión de marxistas o cualquier expresión de pensamiento crítico de izquierda, contra los judíos, a los que consideran inferiores y subhumanos, y contra cualquier población de lo que ellos llamaban los pueblos coloniales, ¿verdad? Llámese entonces todo el planeta menos el centro de Europa, ¿verdad? Entonces, ellos vivieron y pasaron por el trauma de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto que asumían que el estudio era una de las herramientas principales, la educación era una de las herramientas principales para construirnos nosotros un mejor criterio del pasado, pero también del presente, ¿verdad? A propósito de que Francia, por ejemplo, no sé si lo dije en este curso, a propósito de que Francia, la cuna del conocimiento occidental y la cuna del pensamiento crítico para muchos también, y de la filosofía occidental, etcétera, va a elecciones y una representante de la extrema derecha podía llegar al poder, ¿verdad? Es muy simbólico que una neofascista, digamos, llegue al poder en un país como Francia, ¿verdad? Que se supone que es como la guía o la orientación, es el país ejemplar o el país ejemplo de lo que es el pensamiento crítico, el liberalismo político europeo, y bueno, el liberalismo político económico europeo, se supone que son lo que llamamos los que iluminaron en el siglo XVIII y XIX la producción del conocimiento y la manera en la cual nosotros necesitábamos y fuimos poco a poco cambiando las sociedades, se supone para bien, ¿verdad? Pero entonces, como les digo, que llegue alguien como Donald Trump al gobierno en Estados Unidos hace 4 o 5 años nos sorprendió, pero ahí pasó, ¿verdad? Empoderado por neonazis y por neofascistas y por el Ku Klux Klan y un montón de movimientos extremistas, y pasó, y fueron 4 años terribles, pero ahí estuvo. Ahora puede pasar en Francia, ¿entienden? Y bueno, en Hungría gobierna la extrema derecha, ¿verdad? Y ahorita el pleito entre Ucrania y Rusia también es, entre muchas causas, un problema político, ideológico, etcétera. Entonces, la historia nos puede dar algunas herramientas para evitar los errores del pasado, ¿verdad? Y aquí está el famoso debate entre Ernest Renan y Joseph Fontana. ¿Las élites poderosas le temen a la historia o se sirven de ella? Es interesante porque Ernest Renan decía que los gobiernos y las élites poderosas le tenían miedo a la historia, ¿verdad? Le tenían miedo a la historia. Y decía Ernest Renan, vean que en 1890, las clases gobernantes no quieren enseñar historia en los colegios y escuelas porque les da miedo que la gente tome mucha conciencia y se liberen y se emancipen las personas, ¿verdad? Por supuesto que aquel contexto de 1890 es un contexto donde había un crecimiento y un alzamiento social político muy fuerte en Europa y en Estados Unidos, con el desarrollo y crecimiento del movimiento obrero, ¿verdad? Sindicatos, cooperativas, del movimiento feminista, los movimientos socialistas, marxistas, anarquistas, ¿verdad? Y claro que Ernest Renan decía, bueno, a la aristocracia y a la élite blanca de los ricos no les sirve enseñar historia porque la gente se va a emancipar cada vez más a partir del conocimiento de su pasado. Y Joseph Fontana, un historiador español, Ernest Renan era francés, Fontana español, 100 años después,
respondiéndole a Renan o a aquel debate, de lo que planteaba Renan, decía, en realidad las clases dominantes se sirven de la historia y se benefician de enseñar historia porque enseñan historia de una manera acomodada a sus intereses. ¿Verdad? ¿Cuál de los dos creen ustedes que tiene más razón? Es decir, la Yo historia es digo una herramienta, perdón. Yo digo que tal vez se sirven de ella porque cada quien, digamos, bueno, cada gobierno o cada, bueno, lo que sea, se acomoda a lo que le conviene. Bueno, siento que siempre muchas veces ha sido así, que se acomodan a lo que les conviene, entonces enseñan solo lo que les conviene y las otras cosas o sea, las omiten o tratan de maquillarlas o así. Sí, 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 por supuesto que los gobiernos a través del Ministerio de Educación Pública hacen maquillaje del currículum educativo y maquillan, como vos decís, ¿verdad? El pasado y lo tratan de hacer ver bonito. El pasado de Costa Rica o el pasado de Uruguay o el pasado de Brasil o el pasado de El Salvador, por más tormentoso que sea, hay que maquillarlo para que se vea un poquillo bonito, presentable y decente, ¿verdad? ¿Para qué? Para incentivar el orgullo patrio, el nacionalismo, el orgullo que sentimos todos por pertenecer a un país que supuestamente en el pasado iba súper bien y que todo va bien, ¿verdad? Es la manera como muy idílica, idealista de enseñar la historia, muy acomodada a la élite. Sí, sí, eso, tenés razón. Abril, ¿qué ibas a decir? Profe, que creo que es un poquito de ambas. Por ejemplo, en Argentina yo lo viví y se sigue Sí, viviendo. Por ejemplo, bueno, los Kirchners, que son los que están ahora otra vez al poder, sí, eh, no me di cuenta cuando, pero mis papás obviamente se oponen a los Kirchner sí, y me contaban que, por ejemplo, un dibujito que me encantaba ver en historia se llama Samba, es un nenito que va al pasado y vive como con estos personajes históricos y no sé qué, pero también después se ve como un estilo de propaganda de parte de los sí, Kirchner dentro de sí, las claro. caricaturas para niños. Entonces eso me sorprendió mucho, digamos, cuando era grande, que fue tipo, oh, wow, no lo sabía, pero que sí Claro, está claro. presente. Sí, sí, todos los gobiernos van a tener sus herramientas, digamos, de adoctrinamiento político ideológico, ¿verdad? Independientemente de si son de izquierda o de derecha, o de centro izquierda o de centro derecha, o extrema izquierda o extrema derecha. Por supuesto que en los movimientos más extremistas el nivel de propaganda es más brutal, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que, no sé si han visto películas, documentales, de la propaganda nazi era brutal, ¿verdad? Era completamente una maquinaria fuertísima contra la población para adoctrinarlos y convencerlos de que el proyecto nazi y las acciones del gobierno nazi eran las necesarias para solucionar los problemas, ¿verdad? Y realmente la nación se lo creyó, ¿verdad? Obviamente hubo resistencia en la Alemania nazi, no fue toda nazi, ¿verdad? Hubo una gran cantidad de población que se opuso, que se tuvo que ir del país, que salieron huyendo del nazismo, de los fascistas, intentaron matar a los gobernantes nazis muchas veces, etcétera, pero en general la población se creyó el proyecto, ¿verdad? Lo mismo la Italia fascista o el falangismo español, y así, ¿verdad? Es decir, los gobiernos intentan convencerlo a uno de la necesidad de que su proyecto político sea legitimado. Y bueno, cuando dijiste que los dos tienen un poco de razón, bueno, justamente es un poco eso. ¿Quién seguía ahí? Juan Carlos, me parece. Perdona un segundito, antes de darle la palabra a Juan Carlos, un detalle interesante, digamos, de lo que nota Abril, es el tema de, claro, o sea, en Argentina además el caso se vuelve como muy polarizado, digamos, tiene una izquierda pues relativamente clara, que son los Kirchner, ¿verdad? O la tendencia Kirchner, y por otro lado la derecha, tendencia Macri, que son herederos de Menem y el modelo económico que llevó a Argentina a la bancarrota en 2001, ¿verdad? Y más bien Kirchner es el que logra sacar a Argentina de esa bancarrota. Pero por supuesto, ¿cómo se llama? El muerto, bueno, el Rocco Kirchner, no la doña. Ah, sí, el- era Alfredo Kirchner, no. ¿Cómo era? Ya se me fue a mí El también. MAE, bueno, sí, el MAE. No El Cristina, esposo sino de Cristina. exacto. Entonces, claro, lo que pasa es que después, con el paso del tiempo, viene toda la crisis, viene una crisis nueva, etcétera, ¿verdad? Y entonces
se culpabiliza a los Kirchner de eso y entonces habrá una cuota de culpa, por supuesto, pero es un poco como lo que pasa acá en Costa Rica, ¿verdad? De pronto, ahora montones de gente te sale diciendo que Carlos Alvarado ha sido el peor presidente que ha tenido el país y ni de cerca, ¿verdad? Pero es lo que se tiene más fresco en la memoria histórica, justamente. De ahí, de nuevo, la importancia de ir más allá de la historia inmediata para ver, digamos, las causas estructurales de los problemas que se vienen viviendo. Esa era. Perdón, Juan Carlos. Sí, perdón, Juan Carlos. Lo que iba a decir antes era que, bueno, los gobiernos evidentemente van a tratar de utilizar el Ministerio de Educación Pública como un proyecto, o como una herramienta de legitimidad del proyecto que están realizando, ¿verdad? Del plan de gobierno que están realizando. Por eso es tan importante. Y bueno, hoy había mucha expectativa sobre el nuevo gobierno en Costa Rica, a quién iba a poner el proyecto en el Ministerio de Educación, por cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, que se casi dice que siempre va alguna gente de las alianzas evangélicas, van para el MEP. No sé si sí, sí, para el ministerio directamente, pero sí para algún puesto de jefatura. sí, casi siempre, muchachos, y eso para que lo tomen en cuenta, casi siempre los ministerios que son más relevantes, todos son importantes, pero los más polémicos son el Ministerio de Educación, por lo que estamos hablando, el Ministerio de Hacienda, que es el más importante de todos, porque es el que maneja el billete, o sea, es el que maneja la plata y es el que cobra la plata y los impuestos y es el que la trata de redistribuir, ¿verdad? Es decir, Costa Rica tiene un problema muy serio en el Ministerio de Hacienda porque ya está muy bien sabido y muy bien demostrado que Costa Rica es un país en el que existe el cobro de impuestos de una manera muy injusta, porque en Costa Rica la mayoría de plata que se recauda es de impuestos indirectos, se recauda mucho impuesto y mucha plata de lo que todos pagamos en todo momento, pero es un país profundamente pasivo, alcahueta y permisivo con los grupos de poder económico más fuertes. Los multimillonarios tienen muchas herramientas y muchas estrategias y hasta complejos de bufetes de abogados muy poderosos que les enseñan a cómo no pagar impuestos, ¿verdad? Por eso este país está quebrado en términos, digamos, de fondo. El país está quebrado porque no recoge lo que tiene que recoger porque los más poderosos evaden impuestos, ¿verdad? Por supuesto que el Ministerio de Inclusive, Hacienda es fundamental. inclusive los empleados públicos, como nosotros los docentes, a nosotros todo empleado público paga de oficio sus impuestos porque nos los rebajan de la planilla. O sea, no hay empleado público que sea un evasor de impuestos, a menos que sea de los jefes, ¿verdad? Las altas jerarquías que en realidad son empresarios también. Pero Sí, sí, entonces es ahí donde está el problema. Claro, el Ministerio de Hacienda siempre va a ser el pilar, digamos, de un gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Internacionales o Relaciones Exteriores, porque es el que marca la pauta de la geopolítica. Y por ahí quizás haya un par más, ¿verdad? Los más sensibles, pero casi siempre los más importantes son esos tres. Qué sé yo, posiblemente el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? También va a tener mucho papel y es muy importante en los últimos 20, 30 años, pero por ahí va el asunto, ¿verdad? Entonces, ya ustedes verán por qué, muchachos, es tan importante cuando hablamos de gobiernos o de elecciones políticas, pues tratar de escoger al mejor representante posible, o al menos peor, porque es el que toma las decisiones, ¿verdad? Y es el que a través de los ministerios, por ejemplo, generan política pública, y la política pública afecta la vida de todos nosotros, ¿verdad? En eso también la historia nos puede dar una herramienta de darnos pistas o darnos, pues, algunas orientaciones de qué es lo mejor o qué es lo peor para el país. Y yo creo que en las últimas elecciones, que ustedes estuvieron presentes muy de cerca, ya como universitarios y ciudadanos, muchos de ustedes ya mayores de edad, hubo un voto crítico, un voto protesta contra el PLN, de que la gente, a pesar de que mucha gente en Costa Rica no estudia historia, no sabe mucho historia, sí sabe muy bien que la historia del PLN es la historia de un partido muy corrupto. Y la gente dijo, no vamos a permitir que esa gente gane. No importa el otro lado quién esté, ¿verdad? Porque yo creo que le dimos el poder, bueno, mi opinión es esa, porque yo no voté por ninguno de los dos, pero le dieron el poder a alguien que era alternativo, que nadie conocía, que venía de 30 años de vivir afuera, y prefirieron a alguien así que a darle el poder a un partido profundamente corrupto y lleno de escándalos de corrupción y de personajes nefastos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué apeló este país para darle el poder a Rodrigo Chávez como una protesta o voto protesta? No es el voto que a mí me parecía más idóneo, pero sí fue un voto protesta y apelaron al pasado de Liberación Nacional para no darle el poder a alguien que además tiene una
simbolismo muy negativo, ¿verdad? Como era Figueres Olsen, a todas luces súper negativa la imagen de ese tipo, ¿verdad? Perdón, Juan Carlos, dígame. Sí, profe, no, lo que yo iba a comentar era de respecto a este debate, que a mí me parece que en realidad sí, las dos son bastante válidas y como que es cierto que las élites sí le temen a la historia, pero y también se sirven de ellas, pero para mí la que más predomina es el miedo a la historia, porque, ok, el argumento que estamos usando para hablar es que muchas veces lo adornan la historia y tienen el poder de decidir qué enseñar a las escuelas, pero ¿cuál es la razón de censurar eso? Es miedo, es no querer crear pues ciudadanos que sean conscientes de todo la historia así que ha pasado y por lo tanto que se despierten y que nazca en ellos este sentido de revolución o simplemente de pensar, ay, esto está mal o, ¿verdad? Entonces siento que el miedo es lo que predomina sobre todo. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con vos. No necesariamente para llevarnos a una revolución, porque ya esos son temas muy jodidos, ¿verdad? Es decir, el siglo XX está repleto de revoluciones, de gente que de manera muy honorable y de manera muy valiente dijo, quiero cambiar mi país, quiero cambiar la situación, quiero derrocar una dictadura o quiero irme contra el nazismo, ¿verdad? Y murieron combatiendo al fascismo o al nazismo o incluso a las dictaduras estalinistas en el proyecto soviético, que fue un fracaso, ¿verdad? Que era un proyecto que intentaba construir el paraíso socialista en el mundo y construyó unas dictaduras brutales, ¿verdad? En Rumanía, en Bulgaria, en Letonia, Lituania, Estonia, los regímenes estalinistas, que también fueron dictaduras muy salvajes. Yo soy de izquierda y soy socialista y soy marxista, pero yo, digamos, soy libertario, ¿verdad? Es decir, a mí me gusta el estudio de las cosas sin que nada de esto sea un catecismo ni un dogma, y a quien hay que arriarle, como dicen, hay que arriarle, aclare, Jorge, que es libertario sí. en el sentido más anarco y no en el Sí, sentido del sí. movimiento libertario, porque eso es importantísimo. Exacto. Sí, sí, me refiero cuando digo que uno aplica el marxismo libertario o el socialismo libertario es, digamos, que nada de esto es un dogma ni nada de las teorías políticas son un catecismo, y libertario significa que es cercano a políticas y a planteamientos anarquistas, ¿verdad? De los movimientos anarquistas del siglo XIX y siglo XX. No es el libertarismo de derecha, ni es el anarcocapitalismo, ni es nada de esas teorías que algunos de ustedes han escuchado de eso y tal vez les guste, no hay ningún problema, pero yo no me identifico con esas, me identifico con ser alguien de izquierda, liberal en el sentido de que soy un liberal político, digamos, soy liberal en todo sentido a nivel político, y que, digamos, así como simpatizo con las ideas de izquierdas y con el socialismo y con la idea de la justicia social y la repartición de la riqueza, los experimentos del siglo XX que vamos a estudiar bastante en el curso también dejaron claro que muchos de esos experimentos fueron un profundo y un rotundo fracaso, ¿verdad? Y que sirvió para que se montaran unas élites putrefactas de mafiosos al poder, como Stalin en la Unión Soviética, que de ahí fue un desastre. La llegada de Stalin y sus amigos y los stalinistas traicionaron la revolución rusa de 1917, montaron a sus amigos, a la burocracia stalinista, y ahí se sostuvieron hasta que la Unión Soviética, producto de ese proceso, se vino abajo por ella misma, ¿verdad? Ella misma se vino abajo, producto de un proceso interno de una mafia que gobernó. Para mí, uno de los proyectos más interesantes y más importantes, que era el construir una sociedad de mayores oportunidades, más justa, más igualitaria y repartición de riqueza, que era la idea de la Revolución Rusa en 1917, y que 70 años después se viene abajo con un fracaso total, ¿verdad? Entonces, yo, digamos, no tengo problema con arriarle como decimos así, o hacer justicia histórica con todos, sea izquierda o derecha. Profesionalmente uno tiene que hacer un balance siempre muy, digamos, muy crítico con todas las experiencias que hubo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, es como eso. Entonces, bueno, lo que decías, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y efectivamente, sí, el tema del miedo es fundamental como una herramienta digamos, de control social y de control político, efectivamente. Bueno, tengo algunas manos más levantadas. ¿Está Alejandro? Sí, perdón. Sí, que en mi caso, bueno, no sé si lo he mencionado anteriormente aquí en esta clase, pero siempre me ha parecido muy interesante cómo, por ejemplo, en los planes del MEP, siempre nos centramos en la historia de los blancos del Valle Central
y nunca hay nada sobre historia negra y lo de la historia de los pueblos indígenas. Bueno, yo lo he visto, me surgió la duda porque yo no me sabía los nombres de los 8 pueblos indígenas del país y le empecé a preguntar a mis amigos si saben 2 o 3. Y es que, digamos, se ve como, ay, sí, llegó la colonización y sufrieron mucho y hasta ahí llegó su historia. Y no se visibiliza todo lo que viven ahora. Y creo que según la pregunta de si le temen o se sirven de ella, en el caso de Costa Rica, creo que lo han logrado tan bien que ya a este punto solo se sirven de ella, porque las ideologías que intentaron presentarle a la gente ya están tan adentro como de ese imaginario colectivo que o sea, ya no las tienen que inculcar, nada más tienen que repetirles. Claro, claro, muy buen comentario. Bueno, todos los comentarios han estado muy buenos en general y ese está muy bueno. Por supuesto que la historia oficial de nuestros países es la historia de las clases gobernantes, es la historia de las élites blancas, ¿verdad? Así ha sido durante muchos años en la mayoría de países de América Latina, ¿verdad? Quienes escriben la historia son los ganadores de la historia. Entonces, eso es relacionado con lo que decís. En Costa Rica hay un gran problema y es que hasta la fecha todavía la historia oficial sigue siendo muy racista y muy valle centralista, que es lo que estaba señalando. De hecho, la licenciatura, mi tesis de licenciatura es una tesis sobre la enseñanza de la historia, cómo se ha enseñado la historia en Costa Rica entre 1970 y el 2010. Y aquella vez, en aquel momento, ¿verdad? Cuando escribí eso, mucho más jovencillo, sí, uno se topaba los libros de los años 70 y 80, muchachos, digamos, son un relajo, así uno dice, hey, las zonas costeras no existen, básicamente, ¿verdad? Fue después de la reforma educativa de los años 90 que todo eso fue cambiando, por dicha, fueron reformas educativas que digamos, realmente fueron positivas. A pesar de que el gobierno de 1990 en Costa Rica no me gustaba para nada, que era el de Calderón Fournier, su reforma educativa fue muy interesante porque, bueno, empezó a dar una visión de que Costa Rica es un país multiétnico y multicultural e intentó, digamos, generar un proceso de mayor inclusión étnica, social, supuestamente, ¿verdad? Claro, eso era una narrativa muy falsa, muy falsa porque en política económica, ahí están los demás profesores, ¿verdad? En política económica, mientras ellos hablaban de la diversidad y la igualdad y los negritos y los indígenas y les damos la cédula a los indígenas para que vayan a votar, en materia real económica nos reventaron, ¿verdad? Porque fueron una gran cantidad de reformas económicas y recortes presupuestarios que ese gobierno llevó a cabo y que afectó mucho el país porque hicieron recortes al sistema de educación y al sistema de salud y recortes a los sistemas que brindan vivienda, etcétera, a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Muy fuertes y eso es lo que todavía hasta la fecha el país sigue resintiendo. Pero sí, eso que decías está buenísimo. Así es, esa es la historia de los ganadores, ¿verdad? Y es la filmina que sigue, de hecho, está ahí, como ya pueden ver. Diego. Bueno, profe, lo que yo iba a decir es que, ¿sí? Bueno, no, sí, la verdad es que para eso estamos en la universidad, para compartir puntos de vista. Yo tengo un problema muy personal con el socialismo por todas las atrocidades que han ocurrido bajo regímenes socialistas, incluso ambientales. El caso de Chernobyl pasó en la URSS. Y otra cosa que yo siento es que los países con mayor índice de desarrollo, por ejemplo, Noruega, Irlanda y Suiza, se encuentran en los tops de países que más premian la libertad de mercado y de comercio. Y me genera esa duda de por qué los países que más premian la libertad de comercio se encuentran entre los mejores indicadores de desarrollo humano. Sí, bueno, es todo un debate, ¿verdad? El asunto. Yo también soy muy crítico y me parece, como les acabo de explicar, ¿verdad? Cualquier historiador honesto y cualquier historiador profesional que no caiga en fanatismos, ¿verdad? Ni fundamentalismos religiosos ni políticos, cuando hace un análisis del siglo XX tiene que hacer un balance crítico y de tomar en cuenta que las experiencias de izquierda fueron terribles, ¿verdad? Por supuesto, las experiencias que intentaron llevar a cabo procesos socialistas o economías socialistas. La Unión Soviética se vino abajo, bueno, es una explicación, hay cursos enteros para explicar la historia de la Unión Soviética, ¿verdad? No se los puedo explicar aquí, pero hay muchas causas del por qué. Por supuesto que les dije algunas de las importantes, como fue que la Unión Soviética cayó en manos de una burocracia gobernante que me parecía no era la más idónea y secuestró la revolución.
Y así podemos hablar de un montón de experiencias, Mao Zedong en China y el desastre de lo que terminó la Revolución China, a pesar de que China ahora es una potencia, pero bueno, China es capitalista, ¿verdad? Lo que tiene de socialismo es el eslogan, o el comunismo. Y así podemos hablar de un montón de casos, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera. Realmente es muy Nicaragua no es complejo. socialista, más suave. No, pero me refiero a la revolución La revolución sandinista de sandinista, ok, 1970. sí, sí. Me estoy refiriendo a cuando sucedió la revolución sandinista de 1979. Y de lo que pasó en los 80s, después del proceso revolucionario. Entonces, podemos hablar de un montón de cosas, digamos, de ese tipo. Lo vamos a decir, lo vamos a hablar después, cuando el curso vaya haciendo el recorrido por el siglo XX, así muy rápidamente, en las clases que tenemos. Pero sí, estás en todo tu derecho de que sí, lo de Chernobyl fue un relajo, ¿verdad? Fue una cosa Ahora, terrible. pero no que me meta, pero Eh, el compañero, el estudiante mencionó, ¿qué países mencionó? Noruega, Suecia, Noruega, Dinamarca. Finlandia Ajá, y Suiza. Sí, eso es lo que iba a decir. Yo creo Perdón, que son socialistas, perdón. sí, sí, exacto. sí, Eso era sí. justamente parte de lo que yo iba a comentar también. Eso es lo que iba a señalar. Ellos lo que plantean, ellos tienen una economía mixta, ¿verdad? Lo que llamamos economía mixta o un régimen de economía mixta keynesiano, digamos, Sí, central. socialdemócrata, que es un Estado fuerte, centralizado, donde los ricos pagan muchos impuestos y los poderosos dan su cuota, de acuerdo a la idea aquella famosa de que cada quien paga y aporta al gobierno y al Estado y a su país de acuerdo a su capacidad. Por supuesto que los más ricos deberían aportar más que alguien que es pobre, que no tiene trabajo. Y Costa Rica sabe al revés, la clase asalariada paga impuestos a lo loco, los multimillonarios no pagan impuestos porque declaran renta cero. Y el Ministerio de Hacienda, que eso es una de las cosas más asquerosas que este país tiene hace 30 años y no resuelve, y ningún gobierno le mete mano a eso porque le tienen miedo a los poderosos. Y en este país salen las listas de evasores fiscales, que son las Y nada empresas más pasa. multimillonarias que todos los años declaran renta cero, muchachos, no paguen impuestos, nada de impuestos, mientras sus La papás, cervecería, por ejemplo. sí, por ejemplo, ¿verdad? Banco La FIS, ahí vienen un montón, Café Brit, ahí vienen hasta la Universidad Latina, salió en Barrada hace unos años en esas listas, ¿verdad? Entonces, los países que vos nombraste hacen todo lo contrario, que eso es un principio socialista, que es los que más tienen, más aportan. Entonces, el asunto no es tan blanco y negro, ¿verdad? Creo que en historia, en la clase de historia, en el curso en general, tenemos que aprender a que la historia y el pasado y la sociedad no es blanco y negro, no es si sos capitalista o sos socialista, o si sos bueno o si sos malo, o si sos ateo o sos cristiano, no, no es tan blanco y negro, hay matices grises. Y los matices grises son los que Jorge. suave, para terminar No, sí, la sí, sí, idea, dale. los matices grises son los que nos permiten hacer un balance y entender que esas economías son mucho más complejas que decir, son capitalistas libre mercado o son socialistas donde no hay propiedad privada. En realidad, el siglo XX es mucho más complejo y después de los años 40 se empezaron a desarrollar economías mixtas que aplicaban principios de las dos teorías económicas, tanto la marxista como la del libre mercado, que planteaba desde Adam Smith, David Ricardo, Spinoza, John Stuart Mill, ¿verdad? Y todos los liberales que hablaban de libre mercado, y eso no está mal, ¿verdad? Vos, efectivamente, dentro de lo que decías, son economías que tienen libre mercado en el sentido de que hay una libertad de comercio, libertad de intercambio económico, que eso está muy bien, y eso lo tenemos que, incluso en América Latina funciona mucho libre mercado, ¿verdad? Estados Unidos también, pero donde tiene que existir un gobierno que le pone orden a los procesos Y económicos límites. y el Estado hace una política económica de intento, de esfuerzos de redistribución de las riquezas y de distribución de la renta para que las poblaciones más vulnerables, digamos, puedan acceder a lo que no pueden tener por sus propias cuentas, porque no tienen plata, como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etcétera, ¿verdad? Entonces, Suecia, Noruega, Finlandia, el caso suizo, ¿verdad? Ahí hay que ver eso con bisturí y con una lupa porque son países donde también tienen estados que son gobiernos que se hacen sentir y que son gobiernos que se hacen presentes y son gobiernos que invierten el dinero en política pública y en instituciones sociales y en instituciones que dan servicios, ¿verdad? Entonces el Y asunto ahí es mixto, ¿verdad? Son muy liberales a la hora, como decís vos, de admitir la empresa privada, pero sus cargas tributarias son, y así son categorizados, inclusive ellos mismos se perciben como socialistas justamente en ese control, digamos, de la distribución de la riqueza.
Otro Claro, detallito sí, sí. que quería comentar, digamos, respecto de lo que decía el compañero, sí, claro, por supuesto, que como dice Jorge, nadie va a negar el comportamiento ni los genocidios que hizo Stalin, o digamos las persecuciones que se han realizado en Cuba y demás, claro que sí, nadie va a poner en duda eso. Pero históricamente la enorme mayoría de las dictaduras a nivel mundial han sido de derecha y han sido procapitalistas y liberales y demás. Bueno, liberales de nombre nada más, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí han promovido el Sí, capitalismo. de hecho, La claro, enorme mayoría. sí, si uno hace un balance del siglo XX, ¿verdad? De donde cuando se da este parteaguas después de la Revolución Rusa, entre regímenes de izquierda a derecha, o los que apoyaban el capitalismo, o los que apoyaban una alternativa, fuera socialista, socialdemócrata o capitalista, en el balance, la mayor parte de los regímenes dictatoriales y extremistas fueron de derechas y fueron pro-capitalistas, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahora hablaba de eso en un debate en la mañana con alguna gente que sale diciendo que ahora a cualquiera de nosotros, a cualquier persona que más o menos es crítica o que es disidente o critica a los gobiernos, etcétera, le llaman progre, ¿verdad? Y el chaval lo estaba diciendo que los profesores de las universidades están llenas, que las universidades están llenas de progres. Eso lo dicen despectivamente, para ellos es un insulto. A mí me vale un carajo si me dicen progre o no, ¿verdad? Pero se lo dicen a uno como insulto. Entonces decía él que los progres de las universidades, bueno, estaba diciendo cosas como que constantemente apelan a adoctrinarlos a ustedes en el ateísmo y en el comunismo y todo eso, y pues por supuesto que es falso, porque justamente lo que tienen que hacer ustedes es construirse sus propios criterios en función de, digamos, de las diferentes ideas que vamos proponiendo y además aquí pues nadie le impone a nadie lo que tiene que pensar, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me parecía un poco jodido todo ese tipo de, digamos, de criterios que hay muchas veces en la sociedad. Por supuesto que ustedes saben muy bien que los medios de comunicación en Costa Rica le tienen la mira a las universidades estatales hace 30 años, ¿verdad? Y le tienen la guerra declarada por lo menos hace 20. De manera tal que cuando uno entra a la universidad, a mí me pasó, ¿verdad? Y sí, uno entra a la universidad y le dicen, tengan cuidado, porque ahí están todos los radicales y ahí están todos los Y que lo van a tiran hacer comunista y piedras ateo y pagano y blasfemo y y todo que satánico. queman llantas y todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, uno entra como con esas cosas. En realidad, los espacios universitarios no solo es un problema en Costa Rica, en el nivel mundial han sido en las últimas décadas muy atacados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente aquí se construye pensamiento crítico, disidente y se hace crítica de los gobiernos, de las religiones, de la economía, etcétera, ¿verdad? Entonces, es como parte de la cuestión, Diego. Sí, pero lo que preguntaba era así, sí, efectivamente son países con muchos índices de desarrollo humano, muy buenos índices de desarrollo humano, pero tiene economías mixtas. Costa Rica logró los mejores índices de desarrollo humano durante por lo menos 20 años en el siglo XX, entre 1970 y 1990. Costa Rica tenía los mejores índices de desarrollo humano de la región latinoamericana junto con Uruguay. Y aunque ustedes no lo crean, esos índices de desarrollo humano se lograron en los años en las décadas donde más se incentivó la política económica keynesiana de economía mixta, que era economía capitalista, sí, con hay libertad económica y esto, pero había la política socialdemócrata del viejo PLN y de los viejos partidos de los años 60, 70 que habían construido instituciones del Estado muy importantes y habían construido una política económica de distribución de la riqueza, ¿verdad? A partir de fortalecer instituciones como la Caja, Costarricense de Seguro Social, las universidades. Después de los 70 se formó la UNA, la UNED. Después salió el TEC, ¿verdad? A inicios de los 70, 3 universidades, además de la UCR que ya venía, las sedes, la regionalización, la Caja Costarricense de Seguro Social, los EBAIS, las clínicas de la Caja. Estaban todas las instituciones muy fuertes en aquella época antes de que empezaran a robarles toda la plata y a boicotearlas como el MOP, que hacía obra pública, el ICE, que se encargaba de las telecomunicaciones, el AIA, a propósito del tema ambiental, ¿verdad? Que maneja hasta la fecha, por dicha, a como pueden, ¿verdad? Porque los han boicoteado y saboteado y les han robado plata a lo loco y quieren privatizar el agua y como quieren privatizar en este país hasta el aire, ¿verdad? Pero esas instituciones estatales, ¿verdad? Que son fundadas bajo fundamentos socialistas en aquellos años 40, o por lo menos fundamentos
socialdemócratas, pero todo eso tiene una razón de ser que es inicialmente izquierda y socialista. Todas las instituciones en compañía con una economía capitalista lograron que estos países, que en América Latina, Costa Rica, lograra mejores índices de desarrollo que otros, ¿verdad? Entonces es más o menos lo que te estábamos explicando con el caso de los países de ejemplos que vos ponías en Europa, y es el pleito que tienen en Estados Unidos, ¿verdad? Me disculpan si se va la luz o algo, pero está cayendo un aguacero. Sí, aquí está fuerte también. El pleito en Estados Unidos más o menos viene por ahí también, ¿verdad? Lo que Diego decía, el debate entre Trump el año pasado y Biden para la presidencia, bueno, y antes que Biden era, yo iba con Bernie Sanders, obviamente, ¿verdad? Que era eso, como Bernie, claro, Team Bernie. Representante como con un discurso más pro clase trabajadora y más progresista en términos ambientales, obreros, laborales, su política exterior, etcétera, antiguerra. Pero bueno, Bernie Sanders, a pesar de que iba a ser el que iba a ganar, los demócratas al final decidieron que ganara Biden porque les dio miedo poner a Bernie Sanders porque decían que era un viejillo muy zurdo, muy progre, ¿verdad? Como le dicen a la gente de izquierda. Era muy zurdo, entonces mejor poner a Biden, que era un poquillo más bruto, más tontillo, ¿verdad? Y más fácil más fácil de manipular, ¿verdad? Entonces pusieron a Biden y Biden le ganó a Trump. Pero el pleito en Estados Unidos y el gran debate es mucho el que estabas diciendo, ¿verdad? ¿Cuánto Estado debe existir? Si el Estado debe redistribuir riquezas, si el Estado debe cobrarle a los más ricos, que es lo que proponían el Partido Demócrata y Biden, bueno, obviamente Sanders, o el caso de Trump, que es un empresario multimillonario, él mismo lo es, ¿verdad? Y su gente que lo apoya son grandes, ricos empresarios, poderosos, muy poderosos, que dicen en Estados Unidos no hay que cobrarle impuestos a los ricos porque los ricos somos los que sostenemos la economía, ¿verdad? Y damos empleo y bla, 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 y somos los que manejamos la sociedad y el país, y denos gracias porque les damos empleo, y si crecemos como ricos, entonces la riqueza se va a distribuir hacia los demás y todo eso. Habla de la copa y demás. Entonces, perdona, Jorge, es que, interesante, sí, es interesante sí, sí. justamente porque, digamos, el experimento keynesiano, ese de centro, digamos, se inicia en Estados Unidos, es el famoso New Deal de Roosevelt, ¿verdad? De Franklin Delano Roosevelt, no de Teddy Roosevelt, porque Teddy Roosevelt era un hijo de puta. El periodo de mayor crecimiento de Estados Unidos en la historia. El de Franklin Roosevelt. Entonces, es interesante porque está históricamente comprobado, digamos que con una economía, digamos, de producción capitalista o de producción de pequeños capitales, que favorece a la pequeña empresa con una distribución de la riqueza mediante altos impuestos y demás, es lo que produce mayor bienestar y mayores índices de bienestar humano, experimentado en América Latina, en todo el mundo. Pero de pronto, en los 80s comienza a dar un giro las tendencias políticas mundiales, más bien a favorecer a las grandes corporaciones y a las grandes transnacionales y a renunciar al pago de impuestos. Entonces, ahí tal vez la clave me parece es que justamente quienes comienzan a integrar esas tendencias, principalmente Ronald Reagan y Margaret Thatcher, vinculados además al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en ese momento, no casualmente están aliados con grandes empresarios, ¿verdad? Entonces, son los grandes empresarios diciendo de pronto, no, yo no quiero pagar impuestos más, y a la porra la sociedad. De hecho, todo eso lo vamos a ir viendo en el repaso en historia. Muchos autores le han llamado a eso la rebelión de los ricos, ¿verdad? La rebelión de los ricos de los 80s es cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher llegan al poder en Estados Unidos y Gran Bretaña y aplican todo esto de imponerle a los demás gobiernos las políticas neoliberales y la idea de que los ricos no deben pagar impuestos porque son los que manejan la economía y dan empleo, y hay que permitirles crecer y crecer y crecer y acumular y acumular y acumular porque supuestamente la mano invisible del mercado y la riqueza va a redistribuir, ¿verdad? Pero el problema es que en estos 40 años, cuando prometieron eso en 1981, Ronald Reagan y Margaret Thatcher nunca se redistribuyó nada. De 1981 al 2021, el resultado ha sido en 40 años sociedades y países más desiguales, más injustos y más empobrecidos. Entonces, si las estadísticas, que no me las invento yo ni ninguno de los profesores que estamos aquí, sino que hay documentos de estadistas y de estudiosos de la economía como Joseph Stiglitz, como Paul Krugman,
como Thomas Piketty, ¿verdad? Nada de esto es un delirio comunista del profesor de historia, no, no. Y además acabo de citar a 3 economistas, premios de economía mundiales, ¿verdad? Premios Nobel, que no son comunistas, además, son socialdemócratas, son keynesianos, que han logrado demostrar los niveles de desigualdades e injusticias y de mala distribución de riqueza que hay en las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay que ver cómo resolver ese tipo de problemáticas, justamente a partir de eso que les hablaba pues la construcción de economías más balanceadas, ¿verdad? Creo que ningún extremo va a solucionar nada. El siglo XX lo demostró, ¿verdad? Y entonces por ahí va la discusión. Perdón, Diego Sí, hace rato entonces, tiene la mano levantada. no sé si Diego quería decir algo más, perdón, para seguir yo con esto, a ver si termino. Profe, era un comentario muy breve de un tema que ya, sí, de bastante antes, que era sobre la presencia de la izquierda en América Latina. Actualmente, bueno, aquí en Costa Rica el exponente más grande de la izquierda socialista sería el Frente Amplio. El problema más grande que yo tengo con el Frente Amplio fue el apoyo que mostró a la revolución sandinista. Personalmente, porque tengo muchas amistades y mucha gente que vivió eso, a mí me molesta personalmente ese apoyo hacia la revolución sandinista que mostró el Frente Amplio en 2014. Que tengo mi gran... Es de mi desagrado. Sí, lo que pasa es que tenés una confusión, digamos, la revolución sandinista se dio en 1979. En el 1979 el Frente Amplio ni siquiera existía y no estaba ni en planes, ¿verdad? Estaban celebrando la conmemoración de la revolución sandinista en 2014. Sí, sí, la cuestión es la siguiente, lo que se dio en aquella época del 2009 fue la conmemoración de la revolución sandinista y lo que hubo por parte de muchas manifestaciones de izquierdas de Costa Rica fue, digamos, la solidaridad con Nicaragua respecto a conmemorar la cuestión de los 30 años en aquel momento de la revolución sandinista, 40 creo que eran. Recuerden que la revolución sandinista fue una revolución popular en contra de una dictadura de derecha impuesta por los gringos y apoyada por los gringos, que era la dictadura de Somoza. Lo que hace después, eso iba Jorge, esta porquería de este loco de Ortega es otra cosa. Sí, Dale, Jorge, entonces lo que hubo en aquel momento fue una conmemoración y una serie de actos de conmemoración con la revolución sandinista, que después de 40 años es muy diferente, ¿verdad? La revolución sandinista se vino abajo en 1990, dejó de existir. Entonces, si ustedes hablan de revolución sandinista, es el periodo 79-90, porque en el 90 en las elecciones los sandinistas pierden el poder y se vienen 15 años de gobiernos de derecha, que es el gobierno de Chamorro, de esta señora Violeta Chamorro, después viene el gobierno de Alemán, y después viene el gobierno de Arnoldo Alemán, y después viene el gobierno de Bolaños. Son 15 años de derecha, de gobiernos de derecha que se dicen ellos libre mercado, bla, 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 y terminan de destruir Nicaragua y terminan de generar en Nicaragua un país desastroso. Los movimientos migratorios más fuertes de Nicaragua hacia Costa Rica no se dan ni siquiera durante la guerra, ni la dictadura, ni la revolución, se dan en esos años de 1990 al 2005. Producto de que estos tipos, ¿verdad? Además, dos de ellos están en la cárcel, con eso les digo todos, ¿verdad? Arnaldo Alemán y este señor Bolaños terminaron en la cárcel por corruptos y por desgraciados con su país. Manejaron ese país como una finca a su antojo y destruyeron Nicaragua más de lo que ya venía de antes. Y entonces, después en el 2005, llega el gobierno Ortega de nuevo, con la gente pensando que Daniel Ortega iba a llegar a hacer algo bueno y bueno, pues se convirtió en un dictador y en un tirano. Yo jamás me imaginaba en aquella época que Daniel Ortega se iba a convertir en el asqueroso que terminó siendo, ¿verdad? Entre la Revolución Sandinista 1979 y el gobierno de Ortega, que ya lleva 15 años en el poder desde el 2006, hay dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces no podemos confundir la Revolución Sandinista del 79 y la generación de revolucionarios nicaragüenses y centroamericanos que hicieron esa revolución con Daniel Ortega y toda su casta de mafiosos y de corruptos que además gobierna con toda la derecha, ¿verdad? Daniel Ortega en realidad en Nicaragua gobierna con todos los altos empresarios y los ricachones y con la jerarquía de la Iglesia Católica, aunque ustedes no lo crean, es una cosa espantosa. Pero eso es para que ustedes vean cómo en realidad cuando de poder político y económico se trata, esa línea de izquierda a derecha desaparece, ¿verdad?
Por supuesto que yo, aunque soy de izquierda, yo detesto a este tipo de testaferros o de este tipo de farsantes Porque que no se son de dicen de izquierda. izquierda, ¿verdad? Como Exacto. Daniel Ortega, que de izquierda no tiene nada, ¿verdad? Entonces esas cosas son ahí bien problemáticas, pero ves que, digamos, cuando uno se pone a ver este asunto con lupa y con pinzas y analizar las cosas con más profundidad, el asunto es diferente. Y sí, estoy de acuerdo, digamos, yo tengo muchos amigos con el Frente Amplio, trabajo con el Frente Amplio en los periodos electorales, tengo muchas diferencias con el Frente Amplio, muchísimas, pero me parece la opción menos peor y menos nefasta para Costa Rica y la he apoyado en su momento. Obviamente, José María Villalta me parece una figura que ha sido un diputado excelente las 2 veces que lo ha sido y una persona muy honesta y muy perfil súper bajo. Es un mae que yo conozco que vive ahí en Sabanilla, Sí, en una casa común y corriente y no tiene carro. sí, Yo sí, sí. yo me identifico con alguien así y no con un multimillonario que tiene una casa que vale $1.000.000, ¿verdad? Y Por bueno, lo más bajo. allá de eso, claro, más allá de eso, yo también le tengo críticas al Frente Amplio y le tengo crítica a la gente que ha apoyado en algún momento a Ortega o que haya apoyado, por ejemplo, el caso en Venezuela de Maduro y así. Yo me diferencio de eso, pero es que, bueno, si nos ponemos a hilar profundo con esas cosas, muchachos, no hay partido político perfecto, ni tampoco hay candidato perfecto, ni uno puede pretender que los demás piensen exactamente como uno quiere, ¿verdad? Y como uno quisiera. Entonces, sí, lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿verdad? En que, por ejemplo, en Costa Rica la izquierda, ahorita la más grande que hay es el Frente Amplio y ha tenido esos problemas y ha tenido un montón de problemas más con los que yo he hablado con ellos y les he dicho, ya, yo me opongo en esto y en esto, no me parece esto y el otro y así poco a poco se va construyendo algo. Recordarles, Perdona, eso sí, ¿verdad? un detallillo respecto al Frente Sí. Amplio. Nada más, ellos mismos se han planteado en varias ocasiones y observando sus planes de gobierno y todo lo demás, es más centro que otra cosa. Tampoco es muy de izquierda. Sí, Es uno de mis principales problemas con ellos. es más o menos una centroizquierda socialdemócrata. Sí, sí, exacto. Aunque ustedes no lo crean, muchachos, la izquierda, la centroizquierda socialdemócrata que el Frente Amplio plantea como proyecto es más o menos lo que era el PLN en los años 60, 70. Correcto. Y lo otro que les... De hecho, Daniel Oduber, que fue presidente de Costa Rica y presidente del PLN, fue vicepresidente de la Internacional Socialista, ¿verdad? Claro, Daniel Uber, en el 74, 78, aquel gobierno. Sí, y lo otro que les iba a decir es que además recuerden, muchachos, que cuando hablamos de izquierda y derecha en Costa Rica es muy jodido el tema porque a la izquierda política en Costa Rica la acribillaron a balazos, ¿verdad? Literal. Es decir, en la guerra del 48 es una guerra que destruye todo el movimiento sindicalista y todo el movimiento obrero y el movimiento izquierdista en Costa Rica. El Partido Vanguardia Popular en aquel momento lo eliminan, ¿verdad? Lo ilegalizan. A Carmen Lira muere en México, Manuel Mora se tiene que ir a vivir a Nicaragua y después se va a vivir a Panamá y después anda por otros, se va a México y anda por todos lados rodando. Manuel Mora, Carlos Luis Fallas, todos los que ustedes hoy en día han escuchado que son figuras muy famosas de Costa Rica históricas. Por ejemplo, Luisa González, todos escritores intelectuales terminan huyendo de Costa Rica porque en la guerra del 48 los amenazan y les dicen, aquí no queremos comunistas, y a todos los matan y a los que quedan vivos los echan. Y la izquierda de Costa Rica, después de los años 90, se ha tenido que ir reacomodando y reagrupando poquito a poquito, sin plata, sin capital, sin grandes empresarios ni multimillonarios que nos financien, y además con un pasado traumático, que es un pasado de una guerra civil que durante, no solo lo del 48, que por lo menos hasta 1970, reprimió y encarceló y persiguió y acribilló a cualquier persona que se manifestara en Costa Rica como alguien izquierdista, ¿verdad? A la gente la echaban del trabajo, por ejemplo. A la gente, la gente la perseguían. En los años 50 la violencia política en Costa Rica fue muy fuerte todavía, ¿verdad? Lo de la guerra del 48 no quedó en el 48, se mantuvo por lo menos 20, 25 años más ese conflicto de violencia. Entonces, para que ustedes vean Todavía ahí, en los 90, ¿verdad, Jorge? Todavía en los 90 el movimiento Costa Rica Libre pagaba campos pagados en el periódico, ¿verdad? La Nación, en los 90. Claro, yo he visto campos pagados del movimiento Costa Rica Libre todavía en el 2008, 2010, cuando en el 2008 Oscar Arias reanudó relaciones con Cuba. El movimiento Costa Rica Libre salió a decir que eso era una barbaridad. Y todavía pagaban, debe andar ahí todavía el movimiento Costa Rica Libre, que era un movimiento para los muchachos que no lo conocen, sí. no se acuerden o no lo sepan, era un movimiento de extrema derecha en Costa Rica muy fuerte en los 70s, 80s,
Y todavía el Movimiento Costa Rica Libre, por ahí debe andar algún pequeño grupo de gente organizado, porque yo he visto campos pagados, todavía veía hasta 2010 en La Nación. Habría que revisar qué más, pero por ahí tienen que haber. Yo me acuerdo que yo los había investigado en la tesis de maestría y en la elección del 2014 fueron muy fuertes en atacar mediante Facebook a la candidatura de Villalta cuando Villalta iba quedando de primero en una época que era en que la nación sacó que Villalta iba de primero en las elecciones, en las encuestas, y entonces pues, sí. era una cosa como surrealista. En Costa Rica yo soy de los que creo que la izquierda nunca va a ganar, y cuando ganen le van a matar al presidente, es decir, a Villalta lo hubieran asesinado a los 2 meses de llegar al poder, eso se los aseguro, muchachos. O le meten algo en la bebida o en la comida para que se enferme y se muera de cáncer. Pero en este país está tan bien dominado por la derecha y por las élites que en este país nunca va a ganar la izquierda, y cuando gane le matan al presidente, así de sencillo. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso es la historia de América Latina, por aquello, ¿verdad? La historia de América Latina es esa. Cuando llega alguien con una posición un poquito distinta, en América Latina, la historia del siglo XX va, golpe de Estado o guerra civil o lo asesinamos, punto. Así es como gobierna la élite blanca. Hombres blancos, multimillonarios y militares. Esa es la historia en resumen de América Latina, así de manera muy fea se los explico, pero durante el curso lo vamos a ver. Creo que el último ejemplo de eso fue el caso de Bolivia, ¿verdad? Sí, el golpe de Estado en Bolivia en 2019, y antes de ese el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016. ¿Verdad? Y si nos vamos para atrás, en el 2012 el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, que era un sacerdote de izquierda, teólogo de la liberación. Y en 2012 le intentaron dar un golpe de Estado a Evo Morales, por cierto, también. Y si nos vamos un poquito para atrás, 2009 el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras. ¿Verdad? Que ahora en Honduras este año por primera vez en toda la historia de Honduras va a gobernar un partido de izquierda. Entonces vamos a ver cómo les va, ¿verdad? Porque Honduras es un país muy violento ahí, y además es una mujer la que va a gobernar. Esta señora Xiomara, no recuerdo ahorita el apellido, ganó las elecciones y va a empezar a gobernar Honduras. Imagínense qué reto, muchachos, que una mujer de izquierda, feminista y de izquierda, gobierne un país como Honduras, ¿verdad? Donde el presidente acaba de ser, ayer lo mandaron a Estados Unidos extraditado por narcotraficante, ¿verdad? Vean ustedes cómo estamos en América Latina, ¿verdad? Básicamente Xiomara Castro, gracias. Sí, Castro. Básicamente Honduras era gobernado hace 10 años, o más de 10 años, después del golpe de Estado del 2009, era gobernado por una élite narcotraficante, ¿verdad? Entonces, bueno, muchachos, volviendo a esto, ¿verdad? Yo sé que son temas muy interesantes. Voy a terminar con la teoría de historia rápido para hacer el receso. Todo lo que hemos hablado es un poquito esto, ¿verdad? Los combates por la historia es la historia oficial, la que nos enseñan en la escuela, colegio, pero también es la historia que nos enseñan en los anuncios de televisión, ¿verdad? Es la historia oficial, nos la enseñan cada rato en los anuncios de televisión, en la radio, en el discurso de la prensa y en los noticieros, ¿verdad? De una Costa Rica que ha sido casi perfecta, que ha sido una Costa Rica en el que todo ha salido siempre bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí viene explicado que esta historia oficial está repleta de problemas. Esa historia es muy, muy conservadora, ¿verdad? La historia de los grandes hombres, de los ricos, de los militares, de los políticos, de los vencedores. Tenemos por otro lado la historia alternativa, que es la que se enseña y la que se trata de construir en las universidades desde una perspectiva diferente. No es una historia memorística, ¿verdad? Sino es una historia más bien analítica. ¿Okay? Y todo esto tiene relación con el tema de la memoria, los juegos de la memoria, que tienen que ver con también hay una memoria oficial y una memoria alternativa. Por ejemplo, la compañera que viene de Argentina, ¿verdad? Argentina es un país que vivió problemas muy serios con la dictadura y todo esto. Y al igual que casi toda América Latina, los temas de memoria son muy polémicos y muy jodidos también, ¿verdad? Porque tiene que ver con este asunto de qué recordamos y qué olvidamos, y quién es el que decide lo que tenemos que recordar y lo que tenemos que olvidar, y lo que es importante y lo que no es importante, como viene ahí escrito, ¿verdad? Entonces, eso son cosas bien polémicas porque, por ejemplo, todo lo que nos acabamos de decir ahorita los profesores sobre Costa Rica, sobre historia de Costa Rica u otros países, casi no nos lo enseñan en la escuela y en el colegio, ¿verdad?
Ustedes, por ejemplo, sabían lo que pasó en la guerra del 48 y toda la represión de los años 50 contra los movimientos de izquierda en Costa Rica. Eso casi no lo enseñan, ¿verdad? Casi no nos enseñan la represión que hubo en los años 70 contra los movimientos de izquierda en Costa Rica, contra las mujeres, la represión contra las poblaciones indígenas. Si no es porque tenemos un buen profesor de estudios sociales, nada de eso nos lo enseñan en la escuela y en el colegio, ¿verdad? Ahí es donde está la preocupación principal, ¿verdad? En este país. Y entonces también, bueno, las ciencias sociales y la historia hacemos análisis comparativos a la hora de estudiar estas cosas para ver en qué hay diferencias y similitudes, ¿verdad? Y bueno, lo de la memoria, aquí hay una frase muy interesante: la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente. Por supuesto, el tema de la memoria es fundamental. Vean que en Costa Rica, muchachos, los escándalos de corrupción no duran más de una semana, ¿verdad? ¿Cómo los tapan? Partido de la CL, la vida de Keylor Navas, el accidente de Keila Sánchez, la crisis de Saprissa y la Liga, cuando juegan un clásico. Entonces, meten un montón de basura en la cabeza de la gente y se tapa todo el problema profundo de corrupción, de los problemas más serios del país, ¿verdad? Para que ustedes vean que este país es un país de memoria muy corta. Constantemente apela al olvido, más bien, Costa Rica. ¿Ah? ¿Quiénes son los que tienen que recordar lo que otros quieren que olvidemos? De ahí, los profesores, los intelectuales, la gente que sabe sobre historia, la gente que sabe sobre el pasado, ¿verdad? Que recuerden todas esas cosas. Ahora con la candidatura de Figueres Olsen, la gente apeló a la memoria y dijo: vean, yo le aconsejo que no vote por Figueres Olsen, porque Figueres Olsen tiene un antecedente de esto y esto. Y la gente estaba asustada. La gente dijo: no, por ese desgraciado yo no voto. Jamás votaría por ese desgraciado. ¿Por qué? Porque era una figura política que tiene, efectivamente, muchachos, estoy de acuerdo, que tenía un antecedente histórico horrible. Corrupción, clientelismo, carebarrismo, hasta habían chismes de que era violento con su ex esposa, hasta tiene un caso de Chemis, un asesinato que se dio, ¿verdad? En los años 70, o sea, una historia terrible. Entonces, por eso la memoria es importante, ¿verdad? Para que la gente tome mejores decisiones hacia el futuro, sabiendo, digamos, de antemano qué fue lo que pasó. Sobre los tipos de historia, bueno, ya hemos hablado, hay muchos tipos de historia, ahí vienen algunas: económica, política, social, ambiental, religiones, la historia cultural, de las ideas, de los conceptos, de las mentalidades colectivas. Los profesores escogemos la que más nos gusta. En mi caso, a mí me gusta mucho la historia política y la historia social. Me encanta la historia de religiones también, pero más que todo trabajo historia política. Pero así uno puede escoger una especialidad, así como ustedes en sus carreras van a escoger especialidades también, ¿verdad? Y tal y como venía en el libro, muchachos, en el estudio de la historia, lo que más nos interesa es entender el sistema de causas, ¿verdad? ¿Por qué sucede un acontecimiento? Esa es la clave más importante. ¿Por qué suceden ciertas cosas? Y entonces, a partir de la otra clase que tengamos, vamos a ir viendo la explicación de la historia, es decir, ir analizando acontecimiento por acontecimiento para poder ver cuáles fueron las causas de los hechos históricos, ¿verdad? Las causas de los hechos históricos son las que nos explican, digamos, cuál es el panorama coyuntural del momento. Ahí les decía yo, bueno, si hay palabras que los enredan, como coyuntura o contexto, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho en las clases de contexto. La coyuntura o el contexto es lo que está pasando en el momento que algo sucede, ¿verdad? No sé, ustedes han escuchado hablar todos de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, ¿verdad? Eso se da en un contexto de inicios del siglo XXI, de un contexto de el crecimiento de la derecha republicana en Estados Unidos con el gobierno de George Bush, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un contexto, ¿verdad? O una coyuntura. Entonces, los acontecimientos tienen que ubicarse en un contexto y en una coyuntura. Eso lo vamos a ver más en la otra clase. Y después, bueno, entender que la historia de la humanidad es una historia que va en periodos, ¿verdad? Los seres humanos la hemos metido en periodos
También la cuestión es de que la historia de la humanidad es una historia de, digamos, hay formas de ver esto, pero la visión idealista es la que cree que la historia de la humanidad ya está escrita, y la visión materialista es la que cree que nada está escrito, ¿verdad? Y que hay libre albedrío y todo lo que viene a futuro es producto de las acciones de los seres humanos, ¿verdad? Es decir, que no hay divinidades ni figuras religiosas que ya nos hayan escrito toda la historia de lo que va a pasar. ¿Entienden eso, verdad? Por supuesto que no estamos predestinados, ni hay una historia circular, ni los eventos se repiten, eso es mentira, todo eso que a veces escuchamos en la calle, ¿verdad? Los eventos son todos únicos e irrepetibles. La historia no se repite, la historia tampoco está predestinada, ¿verdad? Es todo un debate teórico-filosófico, que en filosofía y en la religión se ha discutido mucho, ¿verdad? En realidad los seres humanos construimos la historia a partir del presente y a partir de nuestras acciones. Eso es lo que dice la ciencia histórica, ¿verdad? Aunque tal vez a algunos de ustedes les caiga mal, porque tal vez en la iglesia, en la religión nos han dicho otras cosas, ¿verdad? Lo que quería hablar después, lo del marxismo, es la próxima clase, pero sí lo que quería ver era que entonces entendamos lo de las líneas de la historia, ¿verdad? Los periodos de la historia, que vamos a ver durante el curso solamente un poquito del siglo XX y el siglo XXI, que es la edad contemporánea, pero que la historia de la humanidad tiene una gran cantidad de periodos de la historia. Y bueno, además, obviamente, eso lo vamos a ver luego, esta es una teoría de la historia, ¿verdad? Muy occidental, recuerden. Nosotros como americanos somos occidentales y somos parte de lo que llamamos Occidente, que es Europa y América, ¿verdad? Estas líneas del tiempo y toda la teoría que hemos hablado hoy es simplemente una forma de entender la historia desde Occidente, ¿verdad? Esto puede cambiar en otras latitudes del mundo, pero es la que más estudiamos y la que más seguimos aquí en Occidente. Y además, bueno, es interesante estudiarla en estas periodizaciones, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando durante el semestre. Por ahí estaba, bueno, hay más cosas que vamos a ver en la próxima clase con esta misma presentación. La historia contemporánea, ¿verdad? Entendida como todo lo que viene después de 1750. Nosotros vamos a estudiar solamente el siglo XX, pero después lo vamos a continuar con la próxima clase para poder terminar hoy, ya son las 3, y hacer el receso. Entonces vamos a dejarlo aquí para que la próxima clase, con la lectura de Ernest Mandel, ustedes tengan una introducción a la visión marxista de la historia, les guste o no les guste, ¿verdad? Lo odien o no lo odien, o digan, qué pereza, el profe va a enseñarnos sobre la historia del materialismo histórico, el marxismo. Los va a hacer comunistas, los va a hacer comunistas. Desgraciados sea Barrientos. Bueno, no importa. En realidad en la universidad los profesores aquí presentes hemos estudiado todo tipo de teorías, y todo tipo de autores y todo tipo de escritores. Nos pueden gustar unos más que otros, pero es importante estudiar de todo, ¿verdad? De todo. Eso es lo importante. Entonces, muchachos, eso es lo más relevante por ahorita. La clase sobre historia desde el enfoque marxista la vamos a ver la próxima clase, la próxima semana, o creo que faltan 2 semanas para ver eso, y entonces después continuamos. Por ahora sería solamente eso para poder hacer receso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos guía ahora, ¿verdad? Sí, tenemos guía. Sí, vamos a hacer receso y vamos a guía. Yo quería organizarme de una vez con mis grupos, que son el 7 y el 11. Ah, buena idea, sí. El 6, el 7 y el 11, ¿saben quiénes son? O sea, ¿saben su número? Pregunta. ¿Están aquí algunos de ellos presentes? ¿Del 6? El 6. Sí, yo sí. El 6 yo soy del 6. El 7 está. ¿Alguien del 7? Yo, bueno, me parece que yo. Okay. Ya les digo, vamos a ver. Jorge, si quieres dar un segundito para compartir pantalla, para que la gente los vea. Ok, aquí estamos. Sí, aquí está la pantalla. Entonces, lo voy a decir. Estoy, vamos acá. Este es el 1. ¿Cuáles dijiste, Carlos? Perdona. No, ya los tienen ahí. No, ya los tengo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Nos vemos a las 3:15. Me veo de 3:15 a 3:45 con el 6. De 3:45 a 4:15 con el 7. Y a las 4:15 veo al 11. ¿Les quedó claro? Mis grupos, perdón. Pero recibí, nada más levanten un dedito ahí o algo para saber si les quedó claro. Sí. Eso.
Ok, 1, 2. El profesor Carlos les está dando las y último detalle, y lo que vamos a hacer es hacer cuartos aquí. Yo me voy a ir a un cuarto, ¿verdad? Aparte, y ustedes saben cómo entrar al cuarto. Chicos. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces me buscan en el cuarto a esa hora. Eso vamos a hacer. Ok. Ok, genial. Los míos contactamos por WhatsApp. Una consultica. A ver, los temas se han mantenido, Juan Gabriel y Jorge, que creo que tenían ahí como algunas variaciones de posibles temas, o se mantienen. A eso vamos, a eso vamos. Ok. Que yo les escribí por correo, pero en el caso mío quería la indicación, vean, en la parte del entorno virtual, donde dice materiales del curso, donde está la sesión de Zoom de esta reunión, abajito donde viene filosofía y pensamiento, puse una sesión de Zoom para reunirnos, aparte de los equipos, mis equipos, ¿verdad? Que son, creo que son el 5, el 9 y el 10. Entonces, nos vamos a reunir primero los 3 equipos juntos para darles una comunicación a todos conjuntamente y luego vamos a organizarnos para irlos atendiendo por aparte. Pero entonces, la idea es para abrir otra sesión de Zoom, ¿verdad? Para no hacer mucho lío con esta de acá, y seguir utilizando esa cuando nos reunimos individualmente. ¿Queda claro? Juan Gabriel, yo hice 4 cuartos. ¿Podríamos reunirnos acá? Si quieren, o si preferís ir a esta parte. No sé, como gusten, porque es que el semestre pasado que hemos trabajado en seminarios, el asunto era que a veces algún profesor terminaba antes y cerraba la sesión y cerraba todas las sesiones. Ya, comprendo. Solo el que queda como administrador principal. Exacto, entonces si se iba algún profesor y se iba todas las... Entonces al final decidimos que mejor cada uno hiciera un Zoom aparte para trabajar, ¿verdad? Sí. Ok. Yo me iba a quedar acá y no sé si alguien más se va a quedar en los cuartos acá o prefieren que nos salgamos y hagamos el Zoom por fuera. Entonces. Yo coordino con los míos por aparte, por comunicación, sí, yo tranquilidad. también yo por aparte ya les voy a mandar el link al WhatsApp. Ok, y vos, Juan Gabriel, también ya pusiste tu Zoom. Entonces mejor pongo un nuevo enlace de Zoom, porque me va a pasar eso, ustedes se van a salir y me van a dejar colgando acá. ¿Quién es el administrador de la sesión? ¿Quién está como...?